A brindar una actividad científica a esta biblioteca que me acogió tanto de joven estudiante universitario y de joven preuniversitario, donde vine a llenarme de sueños y de esperanza y a construir mis saberes, mis conocimientos, y entrar hoy entonces a expresar, a demostrar y a impartir esos conocimientos que con mucho esfuerzo he logrado a lo largo de este tiempo. Pues es un privilegio enorme y una satisfacción tan grande que con toda la ilusión del mundo les digo que estoy muy emocionado de estar aquí. Es lamentable que no estén más estudiantes jóvenes, que es lamentable que se pierdan espacios como estos, donde pretendemos que prime la inteligencia colectiva, la inteligencia individual, y más que sea una conferencia como había puesto Eddie, que sea un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, y donde lleguemos en la medida de las posibilidades de acuerdos compartidos, y si no compartimos acuerdos, por lo menos a un entendimiento mutuo que nos permita entender la vida y sobre todo entender la sexualidad humana. Me decía Eddie ahora, justo poniendo esta presentación electrónica, que la traje solo para unos tips. No me gusta traer presentación electrónica y estar diciendo lo que dice la presentación electrónica. La sexualidad humana no se da con un PowerPoint. La sexualidad humana se da en trabajos grupales, se da en intercambio, y se da en eso. Decía, me viene a la mente ahora algo que decía el líder histórico de la Revolución Cubana en uno de los congresos últimos de pedagogía a los que asistió, que decía: la conferencia es monólogo y estamos en tiempos de diálogo y de elaboración conjunta. Por tanto, no vengo aquí a hablar yo, a hablar y hablar. No, estamos en tiempos de diálogo y de elaboración conjunta, donde todos seamos parte de este conocimiento que estamos construyendo, que estamos compartiendo, y que de hecho tengo la certeza que después lo vamos a transmitir, porque de un modo u otro lo que nos va quedando se lo transmitimos a la familia, amigos, y podemos hacer un poco más amplio esto. Me decía Eddie, cuando ponía la presentación, me acaba de decir alguien, una profesora de un lugar reconocida, me dice, está hablando del código de las familias en Cuba hoy, y no voy a hablar del código de la familia, porque fui a un espacio y me decía, pero tú vienes también a hablar del código de la familia. Bueno, es que estamos en un momento de análisis, de discusión, ojo, pero no vengo a hablar del código de la familia. Pero este tema, el inexplorable mundo de la sexualidad humana, se presta para todo. Y yo decía, es que la familia, ¿qué es lo que le está interesando al cubano? Al cubano en sentido general, no al cubano que no es profesional, a los profesionales cubanos incluso, que en las familias se está hablando del matrimonio igualitario y de los derechos de las parejas de igual sexo, en fin. ¿Por qué es eso lo que nos interesa? Si es que toda la vida han existido parejas, de hecho, que se han mantenido viviendo y que son súper felices. Y tuve la suerte, la gran suerte de ser tutor de un trabajo de un estudiante de 5º año de psicología, que hacía un trabajo de familias homoparentales con papás, 5 familias de papás, uno de los dos siempre era papá biológico y el otro no. Y los resultados fueron los resultados más nobles y más hermosos que se pueden imaginar ustedes en su vida. Por tanto, ¿qué de diferente puede tener un niño por quedarse con 2 papás o incluso con 2 mamás? Si estoy seguro, tengo la certeza que desde ese mismo convenio que han establecido, a partir de lo que significa, de todo lo que lo priva la sociedad, por ese deseo compartido y no aceptado socialmente aún, pues tendrían que ser muy buenas personas para que ese niño entonces sea un ejemplo en la sociedad de un niño y una niña extraordinaria con el resultado de la educación que ellos les brindan. Por tanto, no sé dónde está el temor, no sé dónde está la duda, y por qué, sobre todo, no entiendo por qué cuando se habla de código de familia, que hay tantas cosas para analizar, solo de lo que se habla es de las parejas, de las familias homoparentales, de las parejas de igual sexo, en fin. ¿Pero qué nos demuestra esto? Que el mundo de la sexualidad es tan amplio, rico y diverso, que hablando de las familias estamos hablando de sexualidad. Porque ¿qué es lo que le interesa a las personas cuando le dan un objetivo primordial, cuando le dan una importancia trascendental a las familias homoparentales? La sexualidad de los miembros de la familia. ¿Y por qué a mí me tiene que interesar la sexualidad de otro ser humano que puede compartir conmigo la vida? O como compañero de trabajo, o como vecino en la comunidad, o como un simple ser social que interactúa conmigo a nivel social en cualquiera de los ámbitos de vida. ¿Por qué me tiene que interesar su orientación sexual, su orientación del deseo? Si es que la sexualidad es algo que se vive hacia la intimidad, hacia el espacio privado y no hacia el espacio público. Se ve primero a una pareja heterosexual con comportamientos que no son aceptados públicamente que a una pareja homosexual. Por tanto, ¿por qué me tiene que interesar?
el inexplorable mundo de la sexualidad humana, conversaba yo con Eddie, ¿qué nombre le ponemos para que sea atractivo, para lograr que vengan personas y que digan, wow, eso de inexplorable mundo de la sexualidad humana, ¿de dónde viene? Inexplorable es que hay tantas maneras de manifestar el hecho de ser sexuado como personalidades existen. Y hay una máxima de la psicología, que aquí tenemos un estudiante de psicología, un graduado de psicología, que dice que la sexualidad es única e irrepetible, es una de las características fundamentales de la personalidad. Todos somos personalidad. Y si la personalidad es única e irrepetible, y hay como tantas personalidades existan, así son tantas y diversas las maneras de manifestar nuestra sexualidad, entonces ¿de cuántas sexualidades estamos hablando? Por eso es inexplorable, porque cuando estamos analizando la sexualidad de él, no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad mía, que fui su profesora en la universidad, y a lo mejor con la sexualidad de ella, una joven, o con la sexualidad de usted, una adulta. Porque todos y cada uno tenemos formas diversas, disímiles de manifestar el hecho de ser sexuados, pero de ser biológicamente sexuados. Somos biológicamente sexuados porque tenemos genitales masculinos y femeninos. De ahí que el hombre tenga pene y testículo, la mujer tenga vulva. Yo recuerdo que mi niña, que está sentada aquí, hoy graduada de Sociología y profesora de la Universidad de La Habana, una vez me dice, llega a la casa y me dice, papá, dice que tiene la enseño del círculo que tienes que ir mañana. Y yo decía, tan buena la niña, ¿por qué me mandaba la maestra a buscar? Pero mi niña, ¿qué hiciste? Dime qué pasó. Papá, yo creo que no hice nada. ¿Pero por qué me llama la maestra? Bueno, cuando llego la maestra me dice, fíjese, cuando aquí los niños se bañaban en el círculo y la señora me dice, su niña ayer estaba aquí hablando cosas y confundiendo a los demás niños. Y yo eso sí no lo puedo permitir aquí. ¿Qué fue lo que dijo mi niña? Dice, no, que cuidado cuando le das para la vulva, porque su abuelita decía que la vulva, bueno, en fin, cosa de abuela. Y yo le digo, ¿y dónde está lo malo que usted ve ahí, lo que puede estar confundiendo al resto de los niños, o incluso usted como ahora? No, estar hablando aquí la vulva, esas palabritas están en el cielo, no quiero que me la que. Y entonces yo le digo, pero usted sabe lo que mi niña quiso decir. Y entonces, bueno, no sé, yo me imagino, para ella era todo lo que se le dice desde el imaginario social y del lenguaje popular, desde la cultura, a los genitales, tanto femeninos como masculinos. Ella no sabía que se llamaba vulva. Por poner un solo ejemplo de la educación sexual en la edad preescolar, yo he tenido profesionales en la Universidad de Ciencias Pedagógicas que me dicen, pero ¿cómo tú vas a hacer un estudio de la educación sexual en los niños de preescolar? ¿Qué es eso? Mi tesis doctoral para alcanzar el título de doctor en ciencias pedagógicas fue sobre una estrategia para el desarrollo del amor en la relación de pareja de jóvenes que estudiaban licenciatura en educación primaria. Y quería que fuera con jóvenes que estudiaban licenciatura en educación primaria, porque sabía que ahí está la esencia, ahí está el germen de lo que queremos después. ¿Vale? Vamos a trabajar con el joven, vamos a trabajar con el adolescente, vamos a trabajar incluso hasta con el adulto mayor, que de hecho trabajo con el adulto mayor, soy pionero en la Universidad del Adulto Mayor y el impacto sexualidad y género en la tercera edad. Y es una experiencia, por favor, que me quito el sombrero ante ellos, y es donde más aprendo, es donde más miedo siento pararme, porque es que estoy seguro que la experiencia de ellos es tan vasta que ningún conocimiento puede cubrir todo lo que ellos pueden enseñarme. Y no entienden cómo se puede hablar de sexualidad en los niños. Por tanto, es inexplorable el mundo de la sexualidad humana. Por favor, ¿cómo paso a la siguiente? Aquí. Rồi mau xuống. Rồi mau. Bueno, un poco que no me puedo limitar de ser profesor, no. Yo pensaba que esto tenía que tener un objetivo, que el objetivo era propiciar un espacio para el encuentro consciente, crítico, pleno, saludable. Miren, que al salir de esta actividad todos seamos seres humanos mucho más felices, seamos seres humanos mucho más plenos, más críticos también, desde esa mirada interior, de vernos internamente desde la dimensión personal de la sexualidad y decir, pero mira que yo me he limitado a la vida, a lo largo de la vida, o mira que me quedan cosas por aprender, o mira que puedo ayudar a otros seres humanos a ser felices a partir de un encuentro que tiene que ver con el mundo inexplorable de la sexualidad humana. Y es que es inexplorable porque cada vez que se hacen investigaciones se encuentran tantos, pero tantos problemas, se diagnostican tantos problemas como machismo y sexismo. A estas alturas de tantos años de nuestra revolución y de un pueblo tan educado, tan instruido y tan preparado, hay machismo, hay sexismo contra las niñas y contra la mujer.
pero es que cada vez son más las incidencias de ITS, de VIH, el SIDA, aun cuando hoy se le da importancia a una pandemia como la COVID, se ha dejado hablar un poco, pero los índices son enormes, siguen existiendo problemas de infecciones de transmisión sexual y sobre todo de infecciones que tienen que ver con vivir, con ser feliz y con no morir, que ya no se muere hoy de VIH y SIDA, pero bueno, te llevas un gran susto. El barbero que me peló ayer me dice, tienes que ver a mi hermano, se quiere suicidar. Y yo le digo, ¿pero por qué se quiere suicidar? Miren el inexplorable mundo de la sexualidad humana, el inexplorable mundo, cuántas cosas tenemos por explorar, y cuando creemos que lo hemos explorado todo, estamos solo en el inicio para seguir explorando. ¿Por qué se quiere suicidar? No, porque tuvo una relación desprotegida de sexo entre dos hombres y bueno, penetración con eyaculación, y tiene VIH. Y le dije, lo primero que tienes que decirle a tu hermano es que si se quiere suicidar, que se suicide, pero que no se va a morir por tener el VIH-Sida, porque ya es una enfermedad como otra cualquiera, con una buena calidad de vida, en fin, teniendo en cuenta todo lo que hay que tener como un ser humano responsable para vivir la vida, de un estilo de vida saludable, va a vivir toda la vida y va a morir de cualquier cosa, menos del VIH. Ahora, tampoco hay que contraer el VIH. Si tú sabes que poniéndote un condón puedes evitarlo, ¿por qué lo tienes por qué tienes que portar el VIH? ¿Por qué tienes que infectarte de VIH? Conocimiento, desconocimiento de temas que tienen que ver con la sexualidad humana. Yo recuerdo que fui un día a la Biofam, de eso hace muchos años, un gran amigo me dice, oye compadre, por la juventud yo tengo que dar una actividad ahí, porque tengo que dar una actividad científica, ve y habla más de sexualidad. Y era después del horario laboral, todo el mundo se quería ir, todo el mundo yéndose, y cuando le pregunto a uno, pero esto no te interesa, y viene lo que me dice, pero usted cree que yo me voy a quedar fuera del horario laboral para oír hablar del VIH, de las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué va? No estoy para eso. Y le dije, pero tú consideras que la sexualidad es VIH, es ITS, son infecciones de transmisión sexual. Por favor, a partir de ahí entonces me dije, el especialista que soy, jamás daré la sexualidad ni la educación de la sexualidad, ni partiré desde la enfermedad, desde lo indigno, desde lo prohibitivo, desde lo malo, desde lo feo, desde lo sucio, desde aquello que realmente ha sido un velo que ha cubrido la sexualidad humana a lo largo de la historia. Por eso es que hoy en el Código de las Familias la gente, las familias, por ese velo que ha tenido, que nos ha llenado de mitos, de prejuicios, de falsos conceptos de hombría, de feminidad, falsos conceptos de sexualidad que han impedido el desarrollo pleno de nosotros, de todos nosotros como seres humanos. Y entonces han limitado nuestro desarrollo personal, nos han hecho más atados a modelos inflexibles, nos han hecho cumplir con mandamientos sociales que nos hacen enmarcarnos en un grupo, y si nos salimos de ahí, el que salga de ahí es visto de raro, de diferente, y en el peor de los casos, de homosexual. Por tanto, tenemos que abrir nuestros espacios, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a los estudios de la sexualidad humana. Número uno, porque vamos a ser mucho más felices. Número dos, porque vamos a pactar con nosotros mismos. Y número tres, porque tendremos conocimiento científico para nosotros, para todas las personas con las que interactuamos a nivel social, ya sea en nuestro lugar de trabajo, ya sea en el ámbito de donde vivimos, e incluso y sobre todo con la familia con la que convivimos, la familia que construimos. Muchas personas logran ir transmitiendo de generación en generación esto y hacen a sus hijos súper infelices. Hay que abrir la mente y el corazón. Yo suelo pensar que el término de salir del closet, que se dice al reconocimiento de una persona socialmente, su reconocimiento como homosexual, yo digo, hasta eso está cargado de prejuicios y de mitos. Salir del closet no es eso, no es el reconocerse socialmente. Salir del closet es abrir su mente y el corazón a la vida, porque sexualidad es vida, y como es vida, no se da ni desde la enfermedad, ni desde lo prohibitivo, ni desde lo indigno, ni desde lo inmoral. Se da desde la vida y para la vida. Si sexualidad es fuente de dicha, de placer, de felicidad, es goce, es plenitud, es erotismo, es acuerdos compartidos, pero también tiene que ver con la construcción de un modelo de vida para mí como hombre o como mujer digno de lo que yo considere que es digno para mí, no digno para otra persona, porque lo que puede ser digno para otra persona puede ser tan relativo como la vida misma. Hasta dónde la ética, la moral de la ética sexual, mira, no sé dónde termina tu mirada, dónde llega la tuya y dónde comienza la mía, y como cada vez se echan más abajo
esas fronteras entre lo visible y lo invisible, entre lo prohibitivo y lo que es posible, y sobre todo en aquello que no se dice, que no se toca, a lo que se le teme, cada vez se echa más abajo esa frontera. Por tanto, quiero estar del lado de lo que es vida y de lo que a mí me hace ser humano íntegro para enfrentar la vida. Y eso es sexualidad. Sexualidad es comunicación, sexualidad es la manera en que nos vestimos, la sexualidad es la manera en que nos proyectamos, en que hablamos, en que nos conducimos. La sexualidad tiene que ver con todo lo que los seres humanos hacemos y somos en todos los aspectos de la vida. En el aspecto personal, miren qué increíble, en el aspecto personal es el primero. La dimensión personal de la sexualidad tiene que ver con aquella dimensión personal de yo sentirme un ser sexuado y vivir en correspondencia con lo que yo asumo como ser humano, que es correcto o incorrecto, con lo que me hace feliz o no como ser humano, y sobre todo lo que yo asumo como correcto desde esa dimensión personal de la sexualidad. En ese encuentro personal con la sexualidad, por ejemplo, está el autoerotismo. Yo hablaba una vez en un programa en Radio Progreso que salía en vivo, un programa que tuvo una audiencia increíble, salía entre 6:30 y 7:30 de la noche, lo prohibieron después, dijeron que el programa, entre otras cosas, podía tener problemas ideológicos, a alguien no le convenían los temas que se trataba, porque uno de los días que estábamos hablando de autoerotismo, estamos refiriendo, por ejemplo, de tantas cosas del autoerotismo a la masturbación, llama un sacerdote de iglesias metodistas y esto, que le llaman pastor, y planteaba a viva voz allí, pues el programa era con micrófono abierto, por tratar esos temas en la radio nacional, es que estamos como estamos. Y yo le dije al Señor, ese es su criterio, hablaremos con el programa, si quieren me llaman. Miren, por hacer de eso, por poner un obstáculo, un paraván al hecho de que yo como ser humano de mi dimensión personal tengo derecho al encuentro con mi sexualidad, con mi goce pleno. ¿Cuántas cosas puedo limitarme de vida? Evidentemente, los varones en la adolescencia empiezan a masturbarse, y de que empiezan a masturbarse empiezan a sentir que les es muy necesario el contacto con otro ser humano, un poco para compartir ese deseo que hormonalmente tiene su revolución en esta etapa de la vida. ¿Qué adolescente, muchacha, aquí estoy seguro que hay abuelas, hay mamás, hay jóvenes, qué muchacha joven, adolescente, los papás pueden admitir o ella pudiera conversar con sus papás? Estoy explorando mi sexualidad, estoy explorando mis zonas erógenas, estoy viendo dónde siento placer en mi cuerpo sexuado. Nadie lo hace, eso es un tabú, es un tema tabú, por favor, de eso no se habla. Vamos a dejarlo ahí, si quiere hablarlo con tu amiguita. Por no hablarlo con quien tienen que hablarlo, es que vienen los equívocos, es que vienen las grandes confusiones y los grandes males resultados. Miren, si una muchacha tiende a explorar su cuerpo sexuado y tú le dices, estás haciendo lo correcto, tú tienes que conocerte. Cuando llegue ese varoncito que esté educado de la sociedad para llegar y tratar de penetrarla, para quedar con el grupo de amigos, que es lo fundamental en la etapa, estuve con ella, la penetré y se le va para la película, la muchacha dice, esto detente, ¿dónde tú vas? Empieza primero por acariciarme, si es el tronco de la oreja, lo que a mí me hace sentir muchísimo. Empieza por aquí, o no sé, pásame la lengua por las piernas, en fin, exploran y vamos a ver si tú logras provocar una revolución en mí de manera tal que yo logre pedirte que me penetres. Ahora, ¿quién está preparado para eso? Por tanto, sigue siendo inexplorable el mundo de la sexualidad humana, sigue siendo inexplorable porque cada vez que investigamos una cosa, salen millones de cosas más por una que investigamos. Y entonces ahí está la educación de la adolescencia, la educación del despertar sexual. Tenemos que alfabetizarnos en temas de educación de la sexualidad para ayudar a nuestros... Bill Mespin decía, hay que educar en sexualidad, porque educar en sexualidad nos hará mucho más felices, más plenos. Y decía, la sexualidad es fuente de dicha y felicidad, pero también es fuente de desdicha y de infelicidad, porque depende de cómo tú mires la sexualidad, de cómo la experimentes, e incluso cómo la eduques, lejos de ser para ser feliz, lo que te crea es la angustia más grande del mundo y te crea los conflictos más grandes del mundo, porque entonces lo que me están diciendo que es lo correcto no va con lo que yo, como ser humano de estos tiempos, digamos, desde el tiempo que me toca vivir, yo asumo que debe ser. Y entonces tenemos que abrirnos y tenemos que alfabetizarnos. Y cada vez hay más violencia intrafamiliar y violencia escolar, traducida en violencia por motivos de género. Violencia por motivos de género, compañera periodista, que le dicen a mí en un evento internacional en que se encuentra de violencia institucional en la educación superior cubana, que no hay un solo hombre invitado al evento.
ella pregunta como joven, revolucionaria, revolucionando su contexto, cuando habla de revolución habla de cambio, de transformación, del movimiento, de dialéctica, de eso que caracteriza a los jóvenes llenos de vida para plantear y para decir y para hacer. Ella dice, ¿cómo es posible que aquí no haya un hombre? Se está trabajando la violencia por motivos de género y la institución de los estudios de violencia de género en Cuba le dice, es que la violencia por motivos de género es la violencia contra la mujer. ¿Eh? Pero entonces tú estás viendo el modelo binario de violencia, solo hay un género, el masculino y el femenino, y la violencia es contra la mujer. No hay violencia más grande que la que se ejerce sobre el varón, sobre el hombre. Incluso no por la mujer, por el mismo varón hacia otro varón, incluso hacia él como varón. Qué cosa más violenta que por ser varón yo tenga que cumplir con lo que dice mi padre que tienen que hacer los hombres, los varones, para ser machos, varones masculinos. Y si no cumplo con eso, tenemos que buscar la pelota. O las mujeres también. Excelente, o la mujer con la mujer. Por tanto, ¿por qué tenemos excelente? ¿Por qué tenemos que circunscribirlo a que la violencia de género es la violencia del hombre contra la mujer? Por favor, miren, yo fui a impartir una maestría en sexualidad en México y les digo que ahí hay violencia del hombre contra la mujer, pero vaya en su máxima expresión. De llegar a una golpeada y yo decirle, ¿pero qué es eso? Pero no fuiste a la policía, se lo cuento y se me erizan los pelos. ¿Cómo ir a la policía? Mi suegra fue la primera que me dijo, no puedes ir a la policía, porque quien te mantiene a ti es tu marido y él mantiene a tus hijos y mantiene a la familia. ¿Cómo tú vas a ir a denunciarlo? Pero en nuestro país, decir que la violencia de género es la violencia solo que ejerce el hombre contra la mujer, por favor, si los espacios que ha ganado aquí la mujer se ha empoderado, que en honor a la verdad, sabemos que desde la psicología 2 por 2 no es 4, ¿no? En la psicología la verdad es totalmente relativa, nada es absoluto, y eso es filosófico, todo es relativo, pero la mujer cubana se ha empoderado, y aquí realmente la violencia no solo la ejerce el hombre contra la mujer, siguen existiendo violencia del hombre contra la mujer, que se han escondido por mucho tiempo, por una cuestión política, por una cuestión comprensiva de que como un país tan justo como este, donde la mujer ha alcanzado tan altos niveles, tú vas a hablar de violencia contra la mujer, de feminicidio, por ejemplo, y existe en Cuba feminicidio, pero no se trata, incluso no dejan ni a muchos investigadores asumir estos temas, porque son temas escabrosos, son temas difíciles y que realmente se van un poco de la idea que tenemos, de esta cosa linda que tenemos de nuestra educación, de la igualdad, de la equidad. Es muy difícil creerlo y asumirlo, pero sucede. Por tanto, seguimos. ¿Es inexplorable o no es inexplorable el mundo de la sexualidad? Estamos en la violencia, pero es que trastornos de la personalidad y psicosexuales. Cuando estudiamos la orientación sexual, estudiamos qué es la dirección que toma la libido, o la libido se puede decir de las dos formas, la libido, es decir, la orientación que toma tu deseo sexual hacia el otro sexo, hacia el mismo sexo o hacia ambos. ¿Cuántos trastornos puede agarrear? Y ahora puede que ahora mismo esté pasando por la mente de muchos de ustedes, ¿trastornos? Si la orientación sexual no es un trastorno. Cuando estudiamos la orientación del deseo, dice Félix López, un sexólogo malagueño, que no se decir la orientación sexoerótica, sino la orientación del deseo, porque lo que tú orientas es tu deseo. Y está muy lindo si realmente tú orientas el deseo, y eso desculpabiliza muchas cosas. Yo tuve el deseo hoy de orientar mi deseo de esta manera y así lo hago, y bueno, en fin. No hay duda entonces que hay una orientación de deseo heterosexual, de viene la heteronormatividad que rige la religión católica, las sociedades en sentido general como lo correcto, se educa para la heterosexualidad, y en muchos de los lugares en los que he estado me han parado personas y me dicen, usted dice que tiene hijos, ¿te gustaría que ese hijo sea homosexual? Y yo le digo, es que en ningún momento yo he hecho aquí una apología a la homosexualidad, en modo alguno. Yo estoy diciendo que educo para la heterosexualidad. Y mi niña, cuando era pequeña en el círculo, me decía, y estamos aquí en el trastorno, no olviden que hablé del trastorno, mi niña me decía, tengo 3 novios. Y me decía una vecina, ¿tu niña 3 novios? A varón es que se le admite que tenga 3 novias, y 3 novios, pero no tienes más, pero yo quiero que todos los días me traigan uno. Y la niña 3 novios, excelente mi niña, me encanta que tengas 3 novios. ¿Por qué te gusta este? Porque es muy lindo. ¿Le gustaba porque era lindo? ¿Qué no? Porque era lindo. Este, porque es el más inteligente. Él es novio porque era el más inteligente. Y este, porque era el que más lindo llevaban al círculo. Tenía 3 novios. Eso me encantaba que me dijera que tuviera 3 novios. Los 3, y yo le decía incluso, pero este no es tan bonito, yo creo que puede ser este. Dialogábamos, éramos felices. La estaba preparando para asumir su sexualidad. Lo que no indica que yo, desde la crianza que le doy a mi hija, la estoy criando quizás para lo supuestamente correcto. La determinación está en ella.
La determinación está en ella. Por tanto, está la orientación heterosexual y está la orientación hacia el mismo sexo. Miren, disímiles son los especialistas que estudian esto, disímiles son los hallazgos encontrados, de que si es, los biologicistas dicen, miren qué interesante, que ya, miren qué cosa tan interesante, que cuando ya se hace un estudio del feto intraútero, hacia el tercer mes del embarazo, antes que se forme el tubérculo genital, es decir, antes que se sepa que es una niña o un niño, por los genitales, ya puede haber una inversión cromosómica que sea el resultado posterior en la vida de la persona, es una de su proyección homosexual. Pues mira, cuánta gente, mira, se limpiaron la espalda, abuelitas, mamás que vivían solo con los niños y salieron homosexuales, o vivir con la mamá, con la abuelita, por la sobreprotección, para nada. Si antes que supiera que era varón o que era niña porque tenía pene, testículo, vulva, ya hay un cromosoma invertido en el cerebro medio del hipotálamo que define la orientación sexual del individuo en su vida, sobre todo en su vida, cuando ya comienza a definirse la orientación del deseo a partir de la adolescencia. Y ahí se quitaban las culpas, y aquí no hay culpables. También está los trastornos de personalidad debido a los cambios que ese niño tiene en su infancia. O sea, un niño puede nacer varón, y debido a situaciones, debido a problemas, debido al ambiente, también puede ser, entonces puede llegar a confundirse ese niño, a maltratarse psicológicamente o por la familia, o por incomprensión, o por diferentes formas de pensar, o diferentes formas de ver la vida. Quizá hay niños que se miran al espejo y dicen, ay, qué lindo estoy, que eso, que lo otro, que entonces los padres dicen, tú eres mariposa, que eso, que lo otro. Es lo peyorativo con que se le califica. Esas cosas, o hay niños que les gusta vestirse bien, o hay niños que les gusta peinarse, o no me entiendes, o les gusta estar arriba de sus cosas, entonces los padres le dicen, no, sabes, bueno, el niño que no le gusta jugar, el niño que le gusta ver muñequitos, hay niños que le gusta ver muñequitos. Yo tuve un caso de un niño que el papá me dice que le gustaba pintarse y que por tanto ahí había ya, el niño era homosexual. Yo le explico, la homosexualidad no se expresa en esta etapa de la vida. Tú no sabes si el niño es homosexual, es decir, su orientación sexoerótica es hacia su mismo sexo, todavía aquí no se define. Pero vamos a explorar al niño y adivinen por qué el niño se pintaba. No era porque quería ser como la mamá, era porque quería ser un payaso. Por tanto, mira cuántas veces nos equivocamos los adultos. Cuando yo en los diferentes espacios en los que doy la ontogenia de la sexualidad humana, es decir, las fases o etapas por las que pasa de vida un ser humano desde lo sexual, yo digo, en la niñez hay que vivir con despreocupación y benevolencia la sexualidad de los niños. La maldad, lo morboso lo pone el adulto. En el niño no hay nada malo en las expresiones conductuales. Yo hacía un programa bellísimo y la conductora se fue para Estados Unidos, por eso es que se lo voy a decir, pues antes Cuba, una de las conductoras más lindas que tenía este país, me dice un día que lleva el programa, ni me digas nada, yo no tengo cabeza para el programa, pero ¿qué sucedió? No, que nada, yo cogí al niño todo rojito, así todo coloradito, y tenía el penecito todo colorado, se lo estaba estipulando. Y tú sabes lo que es eso, sí, él nunca ha visto a mi esposo y a mí haciendo nada. Yo le digo, ¿y? Le digo yo a ella, ¿te has masturbado alguna vez? Ella se queda impactada. ¿Qué me dices? ¿Qué tiene que ver lo que yo te estoy diciendo con que me haga esa pregunta? Le digo, respóndeme por favor. Bueno, no sé, en el acto sexual con mi esposo sí, es posible masturbar. ¿Te gusta? Pues evidentemente sí. ¿Alcanzas un nivel de erotismo? Por favor. El niño está tocando una de sus zonas erógenas, la zona erógena por excelencia del varón, el pene. Evidentemente siente una cosquillita, siente un placer que le gusta. Y si siente placer, pues se va a seguir manteniendo ese placer porque le está encantando. No puedes crear toda esa atmósfera negativa que has creado de castigarlo, de darle golpes. Es lo más normal del mundo para él, le siente placer con lo que está sucediendo. Hasta ahí, cámbialo de actividad, más o menos visualízalo, manténlo siempre ocupado. Hasta ahí, pero no es nada malo. Pero a donde yo quería llegar, excelente tu análisis, es verdad que muchas veces el trastorno viene dado por la educación patriarcal y por no entender precisamente todo lo que ese niño varón o niña en su desarrollo inicial puede manifestar. Pero cuando yo me refería al trastorno y lo traje para problematizar con ustedes, miren, desde 1970, inicio de los años 70, se despatologizó la homosexualidad
de todos los textos de salud y de salud mental. No es una enfermedad, es una variante sexual sana. Por tanto, muchos de ustedes a lo mejor pudieron estar pensando, si se despatologizó y es una variante sexual sana, porque él dice que hay trastornos de la personalidad y psicosexuales a partir de la orientación sexual. Y es que cuando estudiamos la homosexualidad, ojo, les digo, en Explorar el Mundo de la Sexualidad, las clasificaciones son tantas horas que yo, especialista en sexualidad, se me van de las manos porque son tantas. Y el ser humano vive clasificándolo todo, poniéndole etiqueta todo, y yo no sé ni dónde va a llegar esto. Ahora yo digo, yo como especialista, yo me voy por esta clasificación que es la que yo considero correcta, y a partir de aquí que cada palabra el abanico es donde lo quiera ver. El homosexual, hay dos tipos de homosexual. El homosexual ego distónico, su orientación sexual dista de su forma de ver y de percibir el mundo y de cómo él quiere ser percibido por ese mundo. Y el homosexual egosintónico. El homosexual egosintónico está muy en sintonía su orientación sexual con la manera en que él es visto por él y sobre todo por la imagen que proyecta de él y de su orientación del deseo. Ahora bien, indudablemente ese homosexual egosintónico jamás tendrá ningún tipo de problema psicológico. Bueno, tendrá de otra índole, pero no por aceptarse como homosexual, con una orientación del deseo homosexual, porque él está en sintonía con su forma, con su orientación sexual. Sin embargo, el homosexual ego distónico, que su conducta dista con lo que realmente siente, vive inmerso una vida entera en una vida de mentira, en una vida falsa, en una vida quedando bien con el mundo y más, y no quedando bien con él. Y eso sí son fuentes de trastornos enormes, y eso sí caen en depresiones, en frustraciones enormes, en conflictos con los que no pueden vivir. Y entonces entonces se convierten en grandes trastornos psicosexuales de su personalidad. Por tanto, cada cual desde la educación que recibe lo asume como quiera su orientación del deseo. Les decía que si es hacia el otro sexo es heterosexual, si es hacia el mismo es homosexual, y yo asumo el criterio, y a partir de aquí todo lo que sé, los que hay miles, todos los días vienen a decirme de uno nuevo, yo les digo, primero dime qué leíste sobre eso para yo aprender, porque no me lo sé. Está el homosexual egosintónico y el homosexual egodistónico. Vamos a diferenciarlos muy bien para saber quién puede realmente ser una conducta patológica y quién no, desde la sexualidad humana. Ojo, me dicen muchos, cuando usted dice el egosintónico, está hablando del gay y homosexual, no es la misma cosa. Ser gay es un anglicismo, eso viene del inglés y quiere decir algo así como alegre, divertido, y entonces una gente muy despreocupada, que no está en nada, que no le importa nada, que lo ve queda bien con él, es el prototipo de persona que vive en la farándula, que hace mucha bulla de lo que es, y hasta cierto punto los especialistas decimos, justifica todo esto la represión social en la que se habrá visto envuelto en tantos años de su vida, en los que tuvo que estar presionado en eso que no era lo que era, y ahora como lo es y sabe que puede hacerlo, pues hace muchísima bulla. Yo recuerdo un congreso de sexualidad donde se hizo el primer simposio de transexualidad en Cuba, que me dice una muchacha bella, hermosa, por favor usted quisiera bailar conmigo, y a mí me encanta bailar. Y le dije, pero claro que sí, que vamos a bailar. La muchacha bailó conmigo, esto que le llaman a los cubanos repellar, y qué sé yo contentísimo, y yo veía cantidad de gente tirándome fotos, y yo decía, tiene que ser que lo que estoy bailando es mucho, y que esto es todo lo que está loco con todo lo que estoy haciendo aquí. Y digo, termino, me llama un amigo y me dice, padre, te has desprestigiado completamente. Y digo yo, ¿pero por qué? Y dice, ya tú estás en todas las plataformas, en todos lados tú estás repellando a la transexual. Y yo digo, ¿qué? De momento un poco, el ser humano que soy, que vive en sociedad, ¿cómo que era la transexual? Pero qué sé yo, no sé qué. Y después le digo, oye, ¿y por qué? Si es transexual no tiene derecho a bailar conmigo. Y me repelló, va bien, me le pegué. Pero ¿qué pasa? Incluso estaba ya operada, una de las personas, de las primeras personas operadas en Cuba que había tenido su cirugía de reasignación sexual, evidentemente era una mujer, hecha y derecha, y encima una de las transexuales femeninas que más admiro, de las que he conocido en mi vida, porque es una mujer, porque su cuerpo, su cerebro es el de una mujer, pero se viste totalmente normal, no se viste estrafalaria, no está a la 1 de la tarde con chapas de corriente o con zapatos de teatro, una muchacha completamente normal. Yo recuerdo que un día, entrañables amigos, yo iba con un gran amigo panadero por una calle, y esto de cubano, vemos un busto de gente allá, todavía no estábamos en la cobilla, había bustos para las tiendas y eso, no era por eso. Había un busto de gente en la cuadra, así como al final de algo, y digo, compadre, tiene que haber algo, por lo menos está regalando, que pondría como hay gente ahí, vamos a apurarnos y vamos para allá. Cuando llegamos,
Era una actividad del Centro Nacional de Prevención de las ITS y el VIH, y eran con transexuales con las que había interactuado yo en el Congreso hacía muy poquito, y algunas que había ayudado, y qué sé yo. Cuando me ven, ¡profe!, me empiezan a dar a veces y todas estas cosas, y el amigo panadero me dice, yo no entiendo nada. Y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, no, yo tampoco. ¿Qué le voy a decir? ¿Entiendes? Evidentemente su mirada no es la misma mía. Pero después con ese amigo panadero nos encontramos con una transexual, y yo estaba con mis hijos que eran, todavía no eran adolescentes, eran puberes, y yo les presento a una de estas transexuales, peruquera, Olivia, ¿recuerdan a Olivia? Y me dice el amigo, compadre, ahora sí yo sé que tú estás perdido. ¿Cómo a los hijos tuyos tú les vas a presentar a los transexuales? Y encima sí les son transexuales. Pero porque no se lo voy a decir, transexual, y le estoy explicando de ahora que son puberes que es un transexual. Mañana, cuando empiecen a querer salir solitos, lo primero que hacen es ir a la rampa, a Popeye, a Guayana. Van a ver, hay muchos transexuales y no van a saber de qué se trata. Son transexuales, personas tan iguales a ti y a mí que deciden optar por este estilo de vida. En fin, seguimos en el inexplorable mundo de la sexualidad humana. Fíjate si es inexplorable, que adivina. Para ser transexual, hasta hace unos años, no muchos años, tú tenías que tener una cirugía de reasignación sexual. Los avances científicos y tecnológicos y sociales demuestran que no hay que hacerse hoy una cirugía de reasignación sexual para sentirse transexual femenino o masculino. Basta con sentirlo, basta con sentir que vives en un cuerpo equivocado. Por favor. Yo quisiera, usted se refirió a la constitución cromosómica de las personas que ya tienen una, o sea, desde que están en el vientre materno ya se sabe que van a tener una constitución homosexual. Esto dice tendencia biologicista. Ya, eso es lo que quería, o sea, a ver si usted conoce también de otra tendencia que es pensar que esto puede ser hereditario. Porque hace algunos años yo leí un artículo, y hace algunos años, donde decía que eso no estaba absolutamente comprobado, que pudiera ser, o sea, que pudiera ser una cosa hereditaria, porque por ejemplo el papá era homosexual y entonces luego el niño y luego la hermanita también. A ver, ¿De eso está escuchando algo? excelente, cómo no. Seguimos entonces en el inexplorable mundo de la sexualidad humana. Evidentemente eso que yo les dije del estudio del genoma humano es totalmente biologicista. Vamos a comenzar diciendo aquí en este auditorio que nosotros, los psicólogos que somos formados en esta revolución, en nuestro sistema socialista, somos socioculturalistas. Por tanto, tenemos una visión que el ser humano es el resultado de su historia y de la interrelación que establece con otros seres humanos mediante su historia, con otros seres humanos a nivel social mediante la comunicación, es que forma y desarrolla su personalidad. ¿Es o no? Mi psicólogo preferido. Por tanto, como socioculturalistas que somos, nos damos cuenta de que no nos podemos ir por esa vía. Yo ponía el ejemplo para decirle que mire cuán inexplorable es que hay quien dice que eso no tiene que ver con la herencia. Los cromosomas no tienen que ver con la herencia. Incluso existe el sexo cromosómico, que el hombre es XX y la mujer es XX y el hombre es XY. Miren, se sabe que hoy desde el inexplorable mundo de la sexualidad humana, y hay que decir en los espacios públicos, ellos, ellas y ellas, porque son esos ellas que no se consideran ni hombre, ni varón, ni mujer, se consideran esa otra parte, ese tercer género que está en estudio hoy y que es maravilloso, todas las cosas que desde la ciencia que están surgiendo, pero que son estudios sociales. Por tanto, en honor a la verdad, que es relativa y no es absoluta, no se puede decir que sea hereditario. Incluso, cuando estudias a grupos homosexuales, solo estudiando la orientación del deseo, y exploras a los padres, en la mayor cantidad de resultados obtenidos indican que no vienen de padres homosexuales. Por tanto, no necesariamente tiene que ser. Ahora, puede que haya muchachos homosexuales que el padre o la madre sean homosexual y él lo sea. Pero entonces tendríamos que analizar más que por la biología de su cerebro y por la cromosomas y todas estas cosas, tendría que analizarse igual otras cosas que tengan que ver con la educación, con una mirada mucho más abierta de la vida, que aún siendo abierta, que más abierto he criado yo a mis hijos, y además los he criado diciéndoles lo que quiero que sean felices, precisamente por ver tantas cosas en el área de la sexualidad más en ese mundo inexplorable. Les decía siempre, lo que quiero es que sean felices. Si quieren estudiar una carrera universitaria, tienen todos los condicionamientos para lograrlo, pero es si pueden y quieren, porque quiero que sean felices. Si determinan que su pareja es heterosexual, quiero que sean felices. Si es homosexual, quiero que sean felices. Lo que quiero es que sean muy felices. Desde esa mirada, entonces, depende de la individualidad que somos todos y cada uno. Los socioculturalistas, como les decía anteriormente, asumimos que somos únicos e irrepetibles como seres humanos, como personalidad única y irrepetible, y que cada uno es el resultado de esa individualidad que nos hace diferentes a todos. Los gemelos homocigóticos
homocigóticos de la misma placenta son diferentes. Incluso hay un estudio maravilloso de gemelos homocigóticos, que hay varios gemelos que son homosexuales, pero la mayor cantidad en los estudios no son homosexuales. Vamos, puede que uno sí y otro no, o puede que ninguno de los dos sea. Es decir, que lo variante, la rica variedad que es la sexualidad humana y sus ricas y variadas manifestaciones en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, cuando me refería a trastornos de la personalidad a partir de la orientación sexual o sexoerótica o el deseo, como querramos decirle, hablamos de aquellas personas que no se aceptan y que viven entonces en conflicto interior. Ese sí terminará teniendo problemas psicológicos y tendrá que buscar ayuda especializada para poder aprender a vivir dos vidas o de dos maneras diferentes, y sobre todo sin pactar con él, con el ser humano que es, con la manera que él tendría que encontrar para ser felices. A veces creemos también que ser feliz quedando bien con los padres, con la familia, con los vecinos, con la comunidad, con la sociedad en sentido general, y bueno, cada cual desde sus historias de vida sabe qué pudiera hacer para ser más feliz a sus padres, y hay quien de una manera muy resuelta se siente y le dice: te adoro, y no sé que te va a doler, porque a quien primero le duele es al ser humano, le duele mucho. Es un primer golpe muy fuerte saber que no eres aceptado socialmente, y no solo saber que no eres aceptado socialmente, sino lo que te puede esperar en la vida por no ser aceptado socialmente. Miren todo lo que está pasando con este juego de familia, que se está politizando, y la punta de lanza, la espada de Damocles, es la sexualidad, es la homosexualidad. ¿Por qué? Cuando vendemos la imagen de que somos un país tan desarrollado, tan civilizado, y sobre todo tan sexuado, tan sexuado que se nos está yendo la mano a la educación de los niños y las niñas, y la sexualidad infantil cada vez se desborda de una manera más increíble. Dice: ¿cómo es posible que esta niña esté bailando un reggaetón de esa manera tan descompuesta que parece otra cosa? En fin, el inexplorable mundo de la sexualidad humana. Y encontramos tantas cosas, como que hay un déficit en la preparación de esos mismos profesores para asumir todas las problemáticas que pueden sentir en el aula. Yo le decía a ella algo que me sucedió a mí con especialista en sexualidad, y yo llego, ahora cuando esta apertura, yo llego a hablar, le digo a una de mis estudiantes más delicada, más excelsa, más bonita: mi niña, hazme el favor, hazme esto. Y ella me dice: oh, permiso, por eso, en todo caso, dígame, mi niña. Entonces yo le digo: ¿cómo es mi niña? Y dice: ¿usted no recuerda que yo le hice una pregunta a usted en el primer año de mi carrera? Estaba terminando el segundo. Le digo: me queda serio, no me acuerdo cuánto me pregunta, por favor. Dice: yo le dije a usted que yo no me consideraba una mujer, y usted me dijo: yo te recomiendo que vayas al CNC y busques ayuda. Hoy yo soy un varón, soy un hombre, y me llamo Lerian, ¿no? Larian. A partir de ahora, profesor, usted me tiene que decir Larian. Ay, miren, en aquella primera clase se me fue 2 o 3 veces el nombre de ella, el nombre que tiene en la lista, todavía no tiene la lista, legalmente es ella. Imagínense qué gran problema cuando se van a pasar notas, si le hay que hacer un título universitario a esa muchacha que dice que se llama Larian. Ella no tiene una cirugía de resignación sexual, y estoy seguro que no la necesita, porque ella desde su identidad genérica, desde su identidad sexual, se siente un hombre, se siente un varón, y obra en correspondencia. Ella al final, me voy a disculpar por las tantas veces que le volví a decir su nombre de muchacha, y me dice: no se preocupe, profe, si mi mamá, que es mi madre, constantemente se equivoca. Y yo le dije: tendrás que ponerte en mi lugar y entender que es difícil, después de una vida tratándote con una muchacha, entender ahora que eres varón. Pero vas por el camino correcto, y así como lo estás haciendo de una manera tan respetuosa, tan digna, pero sobre todo exigiendo desde una postura muy resuelta que eres un varón, pues lo vas a lograr, y yo te auguro un porvenir maravilloso. Ahí viene el inexplorable mundo de la sexualidad humana. Me dicen los varones de su grupo: bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora le gustan los varones o le gustan las hembras? El inexplorable mundo de la sexualidad humana, terminando supuestamente de resolver brillantemente algo que estaba sucediendo en el aula para que fuera aceptada, para que fuera querida, que de hecho no es, porque es una persona brillante. El muchacho, ya se estaban preguntando, la condición de transexual masculino la hace ser entonces que le gusten los hombres o que le gusten las mujeres. Eso es otro estudio.
el inexplorable mundo de la sexualidad humana. Imagínense entonces cuántas cosas hay para indagar, para buscar, para investigar, para interpretar, que tienen que ver con la conducta humana desde la sexualidad. Evidentemente, si hay crisis de valores, que sabemos que los hay en momentos actuales en que la base económica que determina la superestructura social, como dice la filosofía marxista-leninista, por tanto nuestros juicios de valores, nuestros conceptos de vida se quebraron un poco ante la situación económica que vive Cuba y el mundo, pues evidentemente estos problemas se agravan más. Y por eso es que entonces se está haciendo cada vez más difícil el análisis del código de la familia. Yo soy profesor de la Facultad de Comunicación, soy el jefe de la disciplina de comunicación y desarrollo de la carrera de comunicación social, y estamos involucrados en muchísimas cosas con el CNSX para hacer spots, para hacer publicidad a favor de un código que bien vale la pena, para no repetir todas las palabras que vemos todos los días en la televisión, que bien vale la pena por el bien de todos. Entonces, vale la pena entonces estudiar la sexualidad humana si cada vez encontramos más problemas, y resolviendo uno estamos encontrando otro. Y esta misma riqueza que indica el estudio de la sexualidad humana nos da la medida de la riqueza que es el ser humano. Entonces, qué maravilloso es estudiar el ser humano. Y de lo que sí estoy claro es que desde esa riqueza de comportamiento que nos permite el ser únicos e irrepetibles, pues tenemos entonces que respetar desde la diversidad a todos y a cada uno. Y donde vence el respeto, donde termina el respeto por mí, comienza el respeto por ti y por ella y por el de todos. Porque estamos preparados para aprender a respetarnos, para asumir que es la palabra diversidad. Si hoy por hoy la palabra diversidad es un tabú. Vaya, hablar de diversidad ya todo el mundo dice, ¿de qué me vas a hablar? Ya todo el mundo piensa que va a hablar de homosexuales o de cosas que la gente no quiere escuchar y quieren que les diga algo. Desde mi experiencia personal como profesor de hace más de 20 años de sexualidad humana, hablamos de 1000 temas, pero cuando llegamos a la parte que tiene que ver con la homosexualidad, ya todo lo que queda de la actividad es sobre homosexualidad. Significa entonces que todo el mundo quiere saber por qué es tan humano como la vida misma. Y el que no tiene un familiar que tenga una orientación de deseo homosexual tiene un amigo, y el que no tiene un vecino, el que no quiere entender el fenómeno para entender por qué es rechazado por otras personas, si por él puede que no lo sea, o a lo mejor por él mismo, para tener una postura diferente. Así que miren qué interesante es esto. Por tanto, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad, miren, hay miles, también hay miles de definiciones, cada una de otra es más bonita que la otra, o más completa que la otra, tiene más elementos. Yo también me voy por una sola, una la que yo he hecho mía. Antes de decirle qué es sexualidad para mí, como el ser humano que soy, yo les voy a decir que yo tengo una máxima que me identifica como sexólogo, y es que hay ósmosis entre sexualidad y existencia. Significa que existencia y sexualidad van de la mano, y que si bien la sexualidad no es la vida toda, es la parte más importante de la vida. A ver, díganme ustedes con sinceridad si alguna vez le ha sucedido esto. Llega el jefe o llega alguien que dirija o un amigo de trabajo o algo así y viene irritable, viene diferente otros días. Lo primero que se le dice es el algo popular, desde esta cosa del populacho es, oye, no tuviste sexo anoche, qué sé yo, y si es un jefe, pero todavía se dicen las cosas más peyorativas del mundo, oye, que se vaya a hacer lo que tiene que hacer y que no venga a cogerla con uno. Porque hay ósmosis entre sexualidad y existencia. Si bien la sexualidad no es la vida toda, yo pudiera decirles que es una de las partes más importantes de la vida. Nos atraviesa la vida toda, en todos los órdenes de la vida, desde lo personal, comencé hablando de lo personal, desde la dimensión pareja, por favor, la dimensión pareja, donde ya eso que hemos experimentado en la dimensión individual, pues vamos a proyectarla en el otro o en la otra y vamos a compartir esa maravilla que es estar ser sexuado, y vamos a gozar y vamos a amarnos. Yo, mi tesis doctoral decía que tenía que ver con el amor, y me decían, yo me encontré muchos detractores a lo largo de mi investigación, me decían, el amor. Y luego venías eso para investigar una tesis doctoral y decía, el amor. Pues cada vez que viene un estudiante universitario y me dice un estudiante universitario un día, profe, me quiero matar, me quiero suicidar, pero ¿por qué? Porque no tengo erección en el pelo. Siempre le digo, para bromear un poco y sacarlo del estado, lo que no entiendo es cómo no está suicidado todavía. Pero, profe, ¿cómo decir eso? Ya, ahí ya lo saco del impacto ese de suicidio. Ahora dime, la primera pregunta que hago después de eso, ¿te gusta la muchacha?
Y miren lo que me responde un muchacho. ¿Cómo no me va a gustar? Si no me gustara no estuviera con ella. ¿Te gusta? Y sabes que te gusta porque si no te gusta no estaría con ella. ¿Está bien? Ahora, tú la semana pasada me dijiste que estabas con 2 muchachas a la vez. Ese muchacho, ¿te está sucediendo con las 2? ¡Con las 2! ¿Te gustan las 2? Bueno, ahí viene ya. Yo asumo que me gustan las 2. Tú asumes que te gustan. Por tanto, falla lo afectivo sentimental en el vínculo, eso que humaniza esa relación físico-coital y que nos hace gigante en ese acto de entrega que es la relación física, sexual con otro ser humano. Si no hay, me dicen muchos jóvenes, ¿y la descarga? Si hay gente que se descarga y tiene relaciones bestiales desde la descarga y después si te he visto no me acuerdo. Y yo les digo, algo te tiene que haber llamado poderosamente la atención, algo afectivo me dio, porque si no, tú no te descargas con esa persona. No, en los varones, vamos a la educación patriarcal. No, que hacen y si no asumo no soy hombre. Y tú asumiste porque eres hombre. No. Yo, bueno, ¿te gustaba? Sí. Y ahí está mediado por lo afectivo. Si no te hubiera gustado, igual te hubieras un poco replanteado de ser macho y si tengo que hacer mi papel. Por tanto, hay funciones de la sexualidad que nos dan la medida de cuán importante es. Bueno, la primera, por lo que se llama la sexualidad, y es de lo que hace mano el catolicismo, las religiones, los conservadores y los biologicistas, que es la función reproductiva. No hay duda que sirve para reproducirnos. Y de ahí muchas campañas de que si entonces todo el mundo va a ser homosexual, ¿quién van a ser? No, ¿de dónde van a ser personas? En fin, hay que reproducirse, no hay duda. Y qué maravilloso el acto de proyectar su sexualidad en un tercero, que es la llegada de un hijo o de una hija, aún cuando muchos pueden tener como proyecto de vida no tener descendencia y no tener hijos, no vivir con su pareja, ser muy felices y no tenerlo. Es una elección que se debe respetar también. Pero la primera función es la reproductiva. Ahora, realmente tú te unes a un ser humano para tener hijos. A lo mejor si ya tú la amas y llevas una pareja de tiempo, tú te replanteas, esta puede ser la persona con la que quisiera tener un hijo. ¿Qué cosa tan bonita? Vamos a poner en función esta función, igual que la redundancia de la sexualidad humana, de reproducirnos. Perfecto. Qué cosa tan maravillosa y tan humanamente posible como reproducirse y proyectar su sexualidad en ese tercero. Pero hasta ahí hay quien no decide entonces reproducirse y no cumple con esa función de la sexualidad. Por tanto, la sexualidad no solamente está para reproducirnos. El hecho de pensar en la función de la sexualidad como única función reproductiva, mira, echa al lado el placer, invisibiliza el placer, cuando lo más importante es el placer. Lo más importante es salir de esa relación sexual así, que camines por el aire de una manera etérea. Porque es esa precisamente la sexualidad. Es ese sacarte la vida de adentro y a su vez estar en contacto con la vida misma. Eso a lo que tantos poetas les han hablado y que podemos hacer alusión aquí a las cosas más bellas. Yo fui invitado a un curso en el CNZ hace unos días de erotismo infantil y se habló sobre el erotismo en la literatura y se habló de mucha literatura y yo decía, a ver, ya terminando hacia el final del evento, yo dije, yo solo quiero hacer alusión a algo que dijo nuestro Nicolás Guillén, por favor, en esta Biblioteca Nacional, nuestro poeta nacional. Él decía en su poema de amor, un contacto eléctrico. Por favor, un contacto eléctrico. ¿Qué es un contacto eléctrico? ¿Cuánto hay de un rosa apenas un contacto eléctrico? Saque cada uno sus propias conclusiones, así que qué maravilla entonces la sexualidad para ese encuentro con nuestra sexualidad y con la del otro, o la del otro. Pero no solo para reproducirnos, ahí está la función comunicativa. Para mí es súper importante. Los grandes problemas que tiene el ser humano en su vida es por no saber comunicarse, o por comunicarse erradamente, o con barreras en la comunicación, por no comunicarse correctamente. Nuestros adolescentes, nuestros hijos, por poca confianza con nosotros, hablan sus problemáticas de pareja o sus problemáticas personales de pareja con su mejor amiguita. Está tan equivocada a lo mejor como ella. O a lo mejor por ser amiguita y pensar que enamorarse de un muchachito se va a desprender un poco de la amistad con ella. A lo mejor hasta le habla mal o le dice, eso está mal, eso no debe hacerse. Y la confunde. Y lo que la está es creando un serio problema en su cabeza. Hay que aprender a comunicarse. Yo digo siempre, como especialista en comunicación, como especialista en pareja, hay que comunicar los problemas de pareja con su pareja. ¿Quién te lo va a resolver? Mucha gente arrastra con la mochila. Me voy, el primer problema, papá me hizo esto, lo otro, papá. Mamá, papá, ¿qué te va a resolver?
te van, como padres tuyos, te van a poner a tu lado y a lo mejor te van a hacer leña al novio, a la novia, al que sea. No, con tu pareja. Si decides irte después de comunicarte, perfecto, ya te vas. Es una decisión que hay que respetar. Pero comunícate, para bien o para mal, por difícil que sea, comunícate. Por no comunicarnos con nuestros padres, vivimos la vida engañándolos muchas veces, sin decirle, papá y mamá los adoro, y creo que soy una persona magnífica y maravillosa, pero tengo esta orientación. Por no sabernos comunicar con nuestros padres, estamos incluso a veces con la persona que no es la correcta, pero es la que le gusta a los padres, en fin. Señales de cuán importantes son las funciones de la sexualidad para caer entonces a la función erótico-afectiva placentera. La función de la sexualidad más deprimida siempre a lo largo de la historia, porque sobre todo la mujer no podía experimentar placer. La mujer que experimentara placer era catalogada de mujer de la mala vida, en el albor de estos tiempos, como una loca que se sofoca, como, bueno, en el peor de los casos, como una prostituta, ¿no? La mujer, aunque estuviera roja, va a armar una revolución en el acto sexual, y muchas veces decía, eso nunca me lo han hecho, por favor. Y el hombre es un responsable máximo en esto, y aquí se entrelazan las funciones. Desde la comunicación, lo primero que uno tiene que decir es, si quieres gritar, grita, y si quieres que te haga otra cosa, pídemela. Pero es que el mismo hombre de la educación patriarcal dice, y sobre todo si es la primera experiencia sexual y la muchacha se abre un poquito, te dice, ¿qué historia tendrá? ¿Qué carretera habrá cogido ya? Y a lo mejor la muchacha es la mejor del mundo, pero está a tope, se sienta a tope con el muchacho y está que lo que quiere es vivenciar a plenitud lo que está sintiendo, y tiene que reprimir eso, por favor. En contraproducción con esto, es válido señalar, Quítate esto, no, para escuchar. En contraproducente con esto, es válido señalar cómo la visión patriarcal es la que ha supuesto de esta manera de pensar sobre las mujeres, cuando biológicamente podemos definir, ¿no?, que la mujer es la única de los dos sexos, la única que tiene un órgano evidentemente para el placer, que es el clítoris. Increíble, que es excelente. De los dos, que es el único órgano que su única función es destinar placer. Pero que además, adivina, varones que estamos aquí, los varones, la mujer es multiorgásmica. Miren qué maravilla, es multiorgásmica, y muchas veces no es capaz ni de explorar esa posibilidad de ser multiorgásmica. No. Yo recuerdo que una vez yo estaba en un lugar y alguien me dice, una señora, ay, pues yo con mucha pena quise no la conté. Vamos a hablar. Una mujer que se hizo abuela con un hombre, es decir, con su pareja se hizo abuela, sus hijos tuvieron hijos, ella una persona que ha pasado trabajo en la vida mucho, en fin. Ella me dice que ella se había separado del hombre y que ahora se encuentra un compañero, y cuando se encuentra con ese compañero, cuando se va a empezar a quitar la ropa en el momento del acto, ella empieza a jadear y el hombre le dice, ¿pero qué es esto? ¿Te gustó tanto que ya estás así? Y ella le dice, pero no te hago sentir bien con eso. Y dice, bueno, primero te voy a preguntar, ¿tú te estás sintiendo bien con eso? Sí, mira, la educación, pero no te estoy haciendo sentir bien con esto. Ella, en función de, le dice, no, ¿tú te estás sintiendo bien con eso? Y ella le dice, no sé. Y ella le dice, ¿cómo no sabes? Y ella le dice, miren qué cosa tan triste, es que esto es lo que he hecho a lo largo de toda mi vida con mi esposo, mi única pareja en la vida. Y dice que el hombre le dice, miren qué caballero, estoy con los pelos erizados, varones, miren qué caballero, le dice, no, ahora mismo nos ponemos la ropa los dos y tú vas a buscar ayuda especializada y volvemos a encontrarnos para acostarnos, para hacer el amor cuando tú hayas buscado una ayuda especializada. Bueno, en fin, ella no sabía ni qué cosa era el placer, eso no lo había experimentado en su vida, había las piernas para este hombre, el hombre la penetraba, eyaculaba en ella y ella jadeaba para que él creyera que ella estaba en el clima de la relación y hasta ahí la ve. Bueno, cuando le digo a esta mujer, excelente lo que dices, a ver, busca un espejo y búscate un horario que esté sola, a la hora de bañarte, acostarte, búscate el clítoris, acaríciate, lo explico todo, le doy toda la técnica, que ella no sería capaz de hacer eso. Pero tú no quieres experimentar lo que es ser feliz con ese hombre que es un caballero, que mira la posibilidad de vida que te ha dado con los años que tienes, de poder encontrar esto en la vida. Sí, pero es que me cuesta mucho. Perfecto, empieza poco a poco, empieza más o menos explorándote. Bueno, en fin, te di toda la técnica. Y ella después me dice que sí, que primero al inicio sintió este susto como este corrientazo hasta que fue sintiendo un placer. Y bueno, en fin,
que encontró, con 50 y pico de años, encontró lo que era llegar a un orgasmo, no un orgasmo, a multiorgasmo, como sabemos los varones, que cuando eyaculamos fase de resolución y a esperar un buen tiempo, un buen tiempito. A veces que no sabemos los bárbaros, no, si ya estoy preparado para otra función, vamos a tomarnos un tiempo, tómate tu tiempo y no tardes el bárbaro. En fin, muchachas, el estudio de genoma humano también ha dicho que la inteligencia la transmite a la mujer y no al hombre, así que miren cuántas cosas tienen por encima de nosotros. Y mira que hemos llevado años haciéndoles creer a ustedes que nosotros somos los bárbaros de la película. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso también tiene que ver con la sexualidad humana. Por tanto, miren qué bonitas son el estudio de sus funciones, porque de esas funciones entendemos entonces lo maravilloso que es la función erótico-afectiva placentera. Para tú sentir placer tienes que amar también. Ese muchacho no tenía erección porque era hacer el sexo por el sexo. Si no había afecto, ¿cómo tú vas a tener elección? Si no hay cosa más linda que eso que decía Nicolás Guillén, un roce apenas, un contacto eléctrico, esto que me va a ir preparando, que me va endulzando, que me va volviendo loco, que me hace llegar entonces al clima de esa relación, que será, bueno, la exponencia máxima de lo que es vivir la sexualidad en su máximo esplendor. Temas de sexualidad humana hay muchos, no hay duda que es un mundo inexplorable y que qué bonito adentrarse en ese mundo, sobre todo para decir, bueno, y yo en este mundo, ¿cuál es mi posición en ese mundo? Sexualidad entonces era una manifestación psicológica de la personalidad. Todos somos sexuados, biológicamente sexuados, fisiológicamente sexuados y cerebralmente sexuados. Por tanto, desde ser cerebralmente sexuado, tenemos un sexo psicológico. Ese sexo psicológico que se ve truncado desde el inicio en que nace un niño o una niña y ya los padres quieren ponerlo en mundos diametralmente opuestos, desde los colores, de ese mundo rosa y mundo azul para el hombre y para la mujer, para el niño, para la niña. Y que por suerte para muchos de nosotros vivimos en un país con un grado de desarrollo tal que todas esas barreras se van echando abajo cada vez más y también los niños y las niñas son más felices. Y hoy se habla de niños que pueden jugar con una muñeca y son tan armónicos como un niño que juega con una pistola y con una espada, en fin. Por tanto, la sexualidad es una dimensión psicológica de la personalidad que alude a que el individuo vive y se desarrolla como un ser sexuado desde el nacimiento y hasta la muerte. Desde el nacimiento y hasta la muerte. Por eso doy educación de la sexualidad, género y sexualidad en la tercera edad en la Universidad del Adulto Mayor y aprendo todos los días de ello. Me dice en una de las últimas clases que di antes de la COVID, después de la COVID nunca más se ha vuelto a reunir, un alto oficial del Ministerio del Interior, ya retirado, un hombre mayor, me dice: me rehusé a venir a esta clase, una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Me rehusé a venir a esta clase y mi esposa me trajo al lado todos los pelos. Y hoy le digo, como usted, yo no lo encontré antes en mi camino. Yo pienso que quizás me iba a hablar de otra cosa, que igual tuviera que ver con una aceptación de un hijo o algo así. Y me dice, porque yo lo único que he hecho muchos años de mi vida es morir más que vivir. ¿Y usted sabe por qué? Y yo le digo, bueno, no sé, díganos a todos si lo podemos escuchar todo. Y él me dice que desde su rol que él ocupaba, como que determinaba en una comisión a quién se votaba porque pudiera ser, nada más imaginar Tolete que pudiera ser homosexual en las Fuerzas Armadas o en el MINI, y que él vota a un oficial, un excelente oficial, porque alguien dijo que se sabía que era homosexual y él lo vota. Y el hombre, cuando llegó a su casa con su familia y todo, el hombre se mató. Dice que él vivió toda la vida con ese peso en su conciencia y que esa clase que él había recibido ese día ahí lo hizo un poco que limpiar su alma y entender que sí, que no que él había sido educado para vivir con esos mitos, con esos prejuicios, con esos dogmas y falsos prejuicios, que él era el resultado de esa educación que le transmitió su padre, su abuelo, y que bueno, que aunque estuviera terminando la vida para él, no había terminado. Y yo le dije algo muy lindo, que es una frase de una canción que yo le dije: hoy es siempre todavía. Que hoy es siempre todavía significa que puede entonces mirar alrededor y ver todo lo que puede arreglar, que pudo haber hecho como error a partir de esos mitos, de esos prejuicios, de esos falsos conceptos que hicieron actuar de esa manera. Haga todo lo que tenga que hacer para que sea feliz y un poco limpie su alma y su espíritu de eso sucedido. Una cosa súper entrañable, y les da la medida entonces cómo hay que alfabetizarse en temas de sexualidad para no dañar, jamás dañar, para no apabullar, para no discriminar,
para no aplastar, para no hacer infeliz a las personas. Todo lo contrario, sino que hay que sumar, lo que hay que amar. Miren ¿quién imaginó de nosotros, de todos los que estamos aquí sentados, que iba a aparecer una pandemia que iba a acabar con parte de la humanidad, que mueren las personas así como así, que primero eran números, por el cuello uno le fue poniendo rostro, porque era gente conocida, y tú dices, yo me puedo morir, mi esposa tuvo COVID, y al frente de mi casa, mientras ella tenía la COVID, murió otra persona de su misma edad. Yo decía, ella va a morir también. ¿Quién pensó eso? Entonces, si mueres, ¿qué fue de tu vida? Mira, si tenemos que morir, por lo menos decir, bueno, yo estuve por este camino dejando un lastre de cosas buenas, maravillosas, de eso, de respeto, de asunción de cosas excelentes para asumir la vida, la diversidad. Martí decía algo muy lindo que decía, el amor crece como las palmas, crece como los pinos, y desde lo alto de él se ve pequeño el mundo. Y yo siempre digo en todas y cada una de mis clases, no nos cansemos de crecer, pero no para ver pequeño el mundo de ahí arriba, sino para hacer gigante al mundo y junto con ese mundo ser más felices nosotros. Muchísimas gracias. Todas las preguntas que me quieran hacer. No, ha sido maravilloso realmente. Y como nosotros estamos en la Biblioteca Nacional y está hablando de la sexualidad, en la literatura siempre está presente la sexualidad. Entonces, en todos los libros que nosotros hemos leído durante toda nuestra vida, que a veces lo leemos, pero no lo interpretamos de la manera que debemos, ¿no? Simplemente por eso a lo que usted se refería, porque hemos vivido de una manera. Pero tenemos que aprender a vivir y decir al final, confieso que he vivido, porque qué bonito, excelente. Miren la serie que están viendo en la televisión cubana, Calendario. No sé qué pasará, pero ojalá y no sea tildada de algo duro la maestra, la profesora, por darle literatura erótica al muchacho, pero lo que está haciendo es ayudándolo a un poco darse cuenta que son prácticas habituales hoy del desarrollo de la tecnología y la información, que es el acceso a la pornografía, que está a la mano de cualquiera, pues que no necesariamente tiene que ser la vía. Yo tuve un estudiante de Ciencias de la Información este año que me dice que no tiene erección con la muchacha si no hay película pornográfica por medio. Justo el caso decía, como si lo hubieran escuchado, y estamos trabajando en función de él. Él me dice que es que se pasó mucho tiempo sin tener contacto sexual con una muchacha, sin vivir la primera experiencia sexual, increíble para los muchachos, un fenómeno social de estos tiempos. Él me dice que él no tiene dinero, su familia no es de un buen poder adquisitivo, y cómo él va a tener una muchacha a la que no puede llevar a pasear a algún lugar, o sea, puede llevarlo a algún lugar bueno, no tiene muchacha, porque cuando ella va a una copela o que se burlan de él después. Me hace el cuento de una que dice que cuando salió a copela le dijo, dame el teléfono y lo va a anotar en la libreta. Le dijo, pero lo anotaron en el móvil. Le dijo, no, es que no tengo móvil. Le dijo, no tenemos más nada que hablar. Y lo dejó en esa. Y él me dice, por tanto, me demoré en encontrar a una muchacha para hacer una relación y evidentemente para tener contacto sexual, y mi manera de desahogar la pornografía. Que bien distribuida, bueno, pues es una manera de fantasear sexualmente y bien vale también. Se fue de la mano, no puede hacer ahora contacto sexual con la muchacha si no es pornografía. Bueno, estamos trabajando en función de él y creo que va mejorando muchísimo. Y el muchacho es incluso un actor de teatro brillante, y yo le digo, pero ¿cómo es posible? La idea que tienen unos actores que son personas muy desperdiciadas, personas que, y mira, pero lo estamos ayudando muchísimo. Excelente, pero mira, están saliendo en el calendario muchas de estas cosas también, que a la corte larga tiene que ver con la sexualidad humana también. Sí, por favor. En una conferencia alguna vez, en una conferencia que vimos una vez en el Palacio de las Convenciones de Mariela, uno de los que estaban en el público le dice, se veía que era una persona de campo, como de aquí al campo, ¿no? Sí. Que decía que una vecina de él tenía un hijo y el hijo estaba orinando sentado. Y dice, ese chiquito está flojo, ese chiquito se va por otra vía porque está orinando sentado, él tiene que orinar parado como los hombres. O sea, que es una visión la manera de interpretar los modelos que están establecidos para lo masculino o femenino. Sin embargo, mira qué interesante. Hace unos años alguien me dijo, eso yo no lo he podido constatar, la cientificidad de esto, así que los invito a estudiarlo, y algunos me van a decir si es verdad. Si orinas sentado, evitas el cáncer de próstata. Y ojo, adivinen, últimamente, pues lo tomamos como orinar sentado, ya orino de pie cuando no me queda más remedio, pero tanto orinar sentado, y bueno, si usted evita el cáncer de próstata, que sabe que es la causa de... Así que todo está relativo, todo está relativo como la vida misma.
la juventud, por favor. Quisiera ver qué piensan ustedes. Ha intervenido cantidad y eso me ha parecido genial. No, en relación a... Bueno, ¿qué son ustedes? Sería tan amable decirnos, porque discúlpenme que por el hecho de comenzar no les pregunté quiénes eran y me encantaría tener eso como testimonio. A ver, mi nombre es Ramón Correa Román. Yo trabajo en la sala juvenil infantil como casa de velador y ayudo a ir a los niños, trabajo Colabora con los mucho. niños. Es actor. Colabora en las actividades, actor con nosotros. Estuvo con el proyecto. He tenido una vida muy dura. Bueno, tengo una vida muy dura, muy diversa también. He probado 15.000 de formas de trabajar, de buscar dinero, trabajando en cualquier cosa, haciendo de todo. Estudio. Hubo un tiempo que dejé la escuela, tenía problemas. Bueno, vengo de una familia disfuncional. Vengo, con una serie de problemas que vienen acompañándome, que, no cuestan nada conmigo. Soy una persona que, tiene intenciones de salir adelante y de avanzar. Me gusta la vida militar. ¿Te gusta la vida militar? Me gusta la vida militar, pero, también me gusta ayudar a los niños. Me tengo propuesto o ser un gran psicólogo, o ser un gran... Está en tus manos, sabes que puedes estudiarlo ahora, por curso, por encuentro, por curso a distancia. Puedes estudiar psicología. O ser un gran abogado, estudiar derecho o psicología. Y de la parte militar, defender a lo que me interesa, a los niños, a la juventud, porque he pasado cosas que me han enseñado a que siempre hay una vía, siempre hay una luz, siempre hay una salida, que muchos no encuentran esa salida, o muchos que estudian psicología o derecho no han tenido esa vida y no saben en ocasiones cómo es que se siente ese joven, ese niño, puesto que no ha vivido eso, no ha pasado por eso. Quizá lo ha pasado siendo adulto, pero no lo ha pasado siendo niño. Es muy diferente. Y entonces es a lo que yo me baso también, que tiene que ver mucho con el tema de la sexualidad. Yo puedo ayudarte para que puedas entrar a la universidad y hacer esas carreras. Tiene que ver todo con eso. Y para serle sincero, he encontrado apoyo en las personas que no son mi familia. Por ejemplo, en mi trabajo, con las personas que me rodean. Porque cuando era muy chiquitico, cuando era más pequeño, decía, bueno, ¿soy yo el que estoy cometiendo errores o son mi familia? O es mi mamá o mi papá, que me dicen que no sirvo para nada? ¿Me entiendes? Porque, a ver, en términos de enseñanza, de la escuela, porque mi mamá se enfermó de cáncer, mi abuela también, y entonces he vivido con esos problemas de la casa y los he llevado a la escuela. Mis calificaciones a veces no eran muy sobresalientes ni nada de eso. Encima de que me gusta estudiar, lo que no tengo. ¿Qué grado es que tiene vencido? ¿Qué grado tiene vencido? Tengo vencido el 9º grado y estoy estudiando todavía terminando el bachillerato. ¿Estás en la facultad? Sí. Y entonces, mire, nos vamos a ver. Vamos a ver y tú verás, te espera un brillante papel. Todo está en tus manos. Y entonces, a ver, soy una persona que tengo un trastorno psicológico. Yo lo afirmo, un trastorno psicológico que necesito sentirme seguro de mí, que por mediante, los que me rodean son los que me hacen sentir seguro. Y en eso es en lo que yo me... ¿Cómo te has sentido aquí en esta actividad? ¿Cómo te has sentido aquí? Bien. ¿Te has sentido seguro? Claro, Dame un abrazo. Dame un abrazo. A ver usted, por favor. Bueno, yo soy Jessica, trabajo en la sala infantil y juvenil como técnica. Inscribo a los niñitos, ayudo a los niñitos, participo en todas las actividades y me siento muy contenta en la sala infantil. También actúa. Hola, actúa también. Pero qué increíble. Usted, compañera. Bueno, yo me llamo Yana Ortega, trabajo aquí hace muchísimos años. De hecho, lo jubilé y me volví a tratar porque
todavía me siento en capacidad de trabajar, de hacer mi aporte y me siento muy bien con todo ello. Porque yo también estuvo, pero con ellos. Qué bueno, qué bueno. Ahí es que este niño que ha tenido la honestidad, la valentía de decir lo que acaba de decir, porque ese es el primer paso para salir de todas las cosas que haya podido arrastrar. Tienen menos peso encima allá y además compartido entre tantos, tocan a menos y ahora todos tenemos una responsabilidad. Recuerda la película Titanic, cuando ella se iba a tirar, Leonardo DiCaprio la zapa y a partir de ahí le dice, si te tiras me tiro, porque ya yo tengo un grado de responsabilidad en ti. Así que todos ahora, si te tiras nos tenemos que tirar contigo. Así que ahí, al filo del cañón. A ver, usted, por favor. A ver, mi nombre es Justina y trabajo aquí hace 38 años. Empecé muy joven desde que me gradué de la universidad, pero ahora en este momento estoy en relaciones públicas, es decir, no actúo de la misma manera que ellos, pero un poco que también actúo. Y bueno, nada, me ha gustado mucho porque verdaderamente ese departamento al cual pertenecen ellos es un departamento que se creó con ellos, ¿no? Hace muy poco tiempo y no los conozco. A Jessica, por supuesto, la conozco desde que nació, pero en el caso de Ramón lo he visto y de hecho hoy me he quedado así porque en una ocasión, cuando en el inicio, él se recordará de la sala infantil juvenil, él se acercó a mí y me dijo, ay, mire, yo quisiera, era pintar, ¿no, Ramón? Quisiera pintar, quisiera servir, quisiera algo, pero yo en aquel momento le dije, sí, ¿cómo no? Puedes ayudarnos, pues incorpórate con nosotros, con la biblioteca, pero realmente no para nada pensé ni me imaginé esto que está hablando él hoy aquí. Y bueno, como bien usted dice, al cual le agradezco mucho su conferencia, porque ha sido maravilloso y ojalá muchas personas más podamos convocar en otra oportunidad, en otro contexto, con otro grupo, pero verdaderamente ahora lo estoy escuchando y me quedo así, pero si él me lo habrá dicho por esto mismo que él tiene, ¿no? De integrarse, de estar con nosotros, y yo no es que para nada, por supuesto, si no lo desprecié ni nada, sino simplemente le dije, nada, me dijo, te voy a traer unas imágenes que yo tengo hechas, y yo le dije, así como no, vamos a ver el tema de la exposición, pero vaya, como una persona que se me acerca a mí, dentro de la biblioteca Imagen Infantil Juvenil, pero ahora, bueno, como bien usted le dijo, puedes contar conmigo, yo tengo un hijo, a lo mejor no es de tu misma edad, pero bueno, puedes que también nació aquí en la biblioteca, puedes contar conmigo para lo que necesites, a pesar de que yo estoy en el piso de arriba y tú estás en el piso de abajo, eso no tiene que ver. Aún cuando nos quedan compañeros que trabajan aquí en la biblioteca también ustedes, Sí. ¿creen ustedes que es importante saber de estos temas para trabajar en la Biblioteca Nacional José Martí? Yo tengo un estudiante que está haciendo una investigación sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad para estudiantes de ciencias de la información. Hay quizás un estereotipo de que el estudiante de ciencias de la información no tiene que dominar estos temas porque supuestamente lo que va a trabajar es con una máquina. Y por favor, que más interacción social, que más interacción humana, que un profesional de las ciencias de la información, un profesional que tenga que ver con la bibliotecología como área de conocimiento científico. A ver, ustedes, por favor. No, yo me llamo Mara, trabajo en la parte de economía, realmente no directamente, o sea, no vinculado directamente a las funciones de la biblioteca. Realmente me ha encantado la conferencia. Nunca yo que había recibido una conferencia de esa forma, tan detallada, tan así, tan... El otro día me estaba viendo el programa de Raquelita, que estaba la compañera, que estaban hablando, yo estaba viendo el programa, y realmente en estos días que se está hablando tanto de eso, es muy instructivo todo lo que ustedes ha hecho, todo realmente. Y me sirve para mí, que soy una viejita ya, para mi descendencia y para mi nieta, que también me ayuda mucho a instruir. Estás joven, como vieja, tú estás joven, estás empezando ahora. Pero qué cosa tan bonita, qué cosa tan bonita. Qué bueno. A ver usted, por favor. Mi nombre es Lady, soy del área de economía también y tan solo llevo 10 días en este centro, pero en realidad me he quedado muy emocionada con la conferencia. Se ve que usted es un amplio conocedor del tema
Y vaya, me ha encantado en realidad. Y me ha emocionado mucho la historia del muchacho porque, bueno, apenas lo conozco, llevo muy pocos días también. Y sobre todo lo que más me ha impactado es la gran valentía que tuvo, que como decían, en realidad ese es el primer paso. Yo pienso que ya a partir de ahí ya te espera un gran futuro. Nada en la vida es casualidad, eso es filosofía marxista-leninista, eso es dialéctica materialista. No es casualidad este espacio para unirnos, para encontrarnos. Ahora cuando se vean, ya tienes a una persona que te conoce y se convierte en una amiga también. A ver usted, por favor. Bueno, yo trabajo haciendo las relaciones públicas dentro del mundo web, porque atiendo las redes sociales específicamente. Y bueno, déjeme decirle algo, ese muchacho ha bailado hasta conmigo, no solamente actuado, ha bailado hasta conmigo. Hay fotos, hay testimonio gráfico de eso. Hay fotos. O sea no, pero ha sido muy interesante, independientemente de que la conferencia, yo solo dije, ha estado magistral, porque usted lo ha motivado. O sea, miren lo importante que es a veces una conferencia, usted lo ha motivado a que él hable todas esas cosas, porque él no es tan así como para decir en público, porque aquí somos unos cuantos, como para decir cosas personales en público, y eso usted es responsable, o sea, usted es básico responsable, y yo creo que eso, además de la satisfacción de que nosotros todos estamos muy contentos con la conferencia, eso que usted ha logrado en él, yo creo que es muy importante. Y dentro de poco, cuando usted vuelva, él va a estar aquí y le va a decir otras cosas mucho más positivas. Vamos a ver si proyectamos otros temas, como el amor en la relación de pareja, el erotismo, que todo tiene que ver, seguimos en Explorable Mundo. Mario. Bueno, mi nombre es Mario Jorge Toirán, soy graduado de Barona, especialidad Pedagogía y Psicología. En este momento me encuentro trabajando como psicólogo con adolescentes, precisamente en el CEDO de La Habana Vieja, y quería, vinculando un poco la temática de la conferencia con los planteamientos que había establecido, hay un elemento fundamental que por lo general no se aborda desde la psicología de manera directa, pero que tú hiciste referencia a eso, es fundamental, y es el tema de que sí, uno como psicólogo o uno desde la mirada profesional puede ahondar en una temática en específico, pero realmente vivirla, el factor vivencial es muy diferente, y es lo que realmente marca cómo en la práctica ese fenómeno se expresa, cómo tú realmente eres capaz de vivirlo desde lo emocional, desde todo lo que implica tu interpretación de la realidad, cómo tú construyes tu subjetividad. Y una cosa muy distinta es estudiarlo desde fuera. Es la máxima típica ancestral que como seres humanos tenemos en nuestra cultura, que es la diferencia fundamental entre inteligencia y sabiduría. Se encuentra en eso, en la experiencia. Y realmente todas estas temáticas que se han abordado en la conferencia están tan enquistadas en nuestra interpretación de la realidad, producto de todo el acervo cultural que venimos cargando de generaciones, que llega un momento que uno como ser humano mismo se dice, pero bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué soy yo? ¿Hasta qué punto realmente yo me he convertido en esto que soy? ¿Por qué? No le encontramos una explicación, lo buscamos fuera, lo buscamos en los patrones referenciales, nuestros padres, nuestra cultura, lo que nos enseñan a hacer, y no entendemos que eso que nos enseñan a hacer está marcado, es la acumulación de todas estas categorías o de todas estas particularidades que vamos arrastrando, que responden a intereses culturales de otras épocas que simplemente no hemos sabido construir, no hemos sabido estudiar y nos siguen afectando. Entonces, ¿hasta qué punto realmente somos capaces de hacer ese parón y decir, necesito conocerme a mí mismo, necesito entender en mí qué realmente es mío y qué realmente yo estoy replicando de ese entorno? Y eso es una cosa que desde la perspectiva profesional psicológica en muchas ocasiones se pierde por la mirada más personalizada, ¿no? Más fría, más profesional del ámbito, pero desde la mirada vivencial solamente puede sentirse. Por eso es ahí donde está el valor de eso. Vaya, dentro de todas esas experiencias difíciles, lo mejor que se puede sacar de eso es saber que es la gran materia prima que te va a permitir a ti llegar hasta donde quieras llegar. Su tesis de diploma de graduación fue el estudio de las nuevas masculinidades en la cueva, y fue una tesis bellísima. Otro tema a tratar en el explorable mundo de la sexualidad, las masculinidades, esas nuevas masculinidades que nos hacen ser un valor diferente, sin dejar de ser los hombres que somos.
pero que nos hacen ser realmente diferentes. Una tesis hermosísima, que pudiera ser un tema también que pudiéramos tratar en uno de estos espacios. Mire, respecto a lo que usted estaba hablando, disculpe, de Sí. los alumnos de la carrera de Ciencias de la Información. Yo estudié primero el técnico medio y después estudié la carrera. Cuando hice el técnico medio, no admitían varones. Éramos nada más. Miren qué increíble eso. En el curso 71, 72 y hasta unos cuantos años después no admitían varones. Después, cuando matriculé la carrera, eran mínimos los varones. Sobre todo aquellos que estaban vinculados cuando ya empezaba la automatización a lo que era ese aspecto. O sea, porque ¿qué se veía en la biblioteca? La biblioteca no era para varones. ¿Quiénes eran los que trabajaban en la biblioteca? Los homosexuales, que eran los que les gustaba eso. Sí, el estereotipo. Ese estereotipo nos acompañó durante mucho tiempo. Eso fue cuando el gobierno tomó extra la paz, mamá. Yo quiero decir algo antes de que se presente esta compañera, que estoy seguro que la conocemos todos los presentes. Yo quiero decir que hay dos personas en este auditorio que yo estoy dando para el final, porque ya yo los conozco, fue a los primeros que conocí, y como ya sé quiénes son, y me son incluso hasta cercanos, pienso que todo el mundo aquí los conoce, que son estos dos compañeros. Seguimos entonces en las representaciones masculinas, para que tú hagas el cierre, a ver, ¿todos los conocen aquí? Sí, ¿Todos te conocen como ya yo te conozco o no? Eres parte de la biblioteca. Bueno, a ver, me llamo Roger, soy musicólogo, trabajo en el Consejo Nacional de Casa de Cultura dirigiendo el departamento de música, también trabajo en el ISA, en el Conservatorio de Música. La conferencia brillante, a veces uno no se despega un poco de lo del profesor, entonces anoté mucho del contenido, pero también de la forma en que fui parando los conceptos. Yo tengo que aprender mucho todavía y cómo él va a ir parando una cosa tan natural, y eso también, entonces anotar, decía, mira, categorías son estas, y cómo después, eso, ahí bueno, después le enseño mis anotaciones, y fui como que desagregando también, el PowerPoint aquí, porque por ahí la tienen ya masticado. Ahorita usted dijo una cosa importante, decía, bueno, si no lo digo me voy a ir sintiendo más, porque fue tanta casualidad. Y después usted dijo ahorita mismo, las casualidades no pasan por gusto, es decir, que no son reales. Porque me pudo haber pasado ayer o antes de ayer o hace un año o mañana, pero me pasó justo cuando venía para acá. Iba caminando y un señor me dice a mí y a otra señora, vio eso, es increíble lo que está pasando. Y la señora digo, pero esa muchacha está loca, ¿qué le pasa? La gente está de Madrid, esta juventud está peor. Yo no sabía de qué estaba hablando, cuando miro hacia adelante veo una muchacha que estaba peladita, pero bajito, casi rape, pero con la sombra así de pelo. Y entonces otra atrás dice, bueno, todavía las negritas ahora le han dado por eso, pero a ella, es decir, pero no era negrita, era blanquita. Y le digo, lo único que tenía que decir el hombre, bueno, le da la gana en su cabeza. Y el hombre dijo, mira, por eso, mira, ahí lo tiene, por eso están como están. Sigo tras la muchacha, yo venía de la casa. Y me desvié porque, bueno, estaba la panadería y digo, bueno, como la panadería me queda bastante lejos, y voy a aprovechar que ahora voy directo a la biblioteca y pasar por ahí, aunque sea una vez a la vez. Está el Policlínico 19 de abril, sigo detrás de la muchacha. La muchacha entró al Policlínico y entraron 3 o 4 más con el pelito. Evidentemente va a la cosa. Es decir, claro, pero así es el pensamiento, es muy difícil de cambiar, pero mira qué prejuicio, en definitiva, pero aún así, no fuera por enfermedad, le da la gana, digo yo le dije, bueno, pero como le respondí, no, bueno, pero le da la gana en su cabeza, quizás no fue la mejor respuesta, no, pero al final es la cabeza de ella y ella tiene que sentirse bien con ella misma, tal cual. Y pudo haberse puesto una peluca, pero ¿por qué? La muchacha joven, lo que digo, unos aretes, no sé cuánto, y su pelito así, la mano le quedaba bien. No le vi la cara, no, la vi de lejos. Y después vi cómo entraba ella y otras personas. Pero bueno, yo digo, yo voy a contarlo aquí porque fue demasiada casualidad, porque pudo haberme pasado esa escena. Ayer o antes de ayer o mañana, me pasó casualmente viniendo para acá. Sí, que diversidad también, la gente piensa que diversidad tiene que ver solo con la parte de la sexualidad, la diversidad tiene que ver con los problemas raciales que tenemos en la Cuba de hoy, que son problemas sociales inmensos. Sí, porque eso es lo otro, ¿verdad? Que el otro digo, bueno, pero todavía si fuera negrita, ahora lo estamos usando. Las desventajas sociales, además los índices de pobreza. Sí. Sí. A ver, tenemos que buscar ahí la relación de la sexualidad con la música, entonces a ver cómo está la cosa. No, a ver, nosotros por el trabajo tenemos la responsabilidad también de la capacitación y la superación de los instructores de arte.
Esto viene en el pintado. Nosotros tenemos instructores de arte en lugares de difícil acceso, en lugares donde no pueden quizás llegar con la misma sistematicidad otros especialistas. Y preparar al instructor de arte con estos temas es importantísimo. Uno, por la formación, la responsabilidad que tiene la formación en las escuelas, en las casas de cultura, pero sobre todo en la comunidad. Otro, porque muchos instructores también hacen jurado, también en eventos que tienen que ver con la sexualidad. También hay concursos que son nacionales y que tienen etapas, eso que también tienen que ver con la sexualidad. Nosotros como consejo participamos en el concurso del Centro de Prevención, que es un concurso de voz y de canto, y que se hace también a nivel nacional. Pero para enfrentar eso, incluso ya sea tanto los instructores como los metodólogos nacionales, tienen que tener conocimiento. Tienen que tener conocimiento y así bien imparado, así como usted, ¿no? con la frescura y que usted lo dice, pero también con sentido científico también. Por eso yo te lo agradezco muchísimo la oportunidad. Usted, por favor. No, agradecerle de antemano su conferencia. Yo realmente no venía para acá, estaba en una reunión del ICO, el Instituto Internacional de Museos, y Roger me pasó un mensaje y digo, bueno, pues están en un trabajo, a empezar a ver qué hay de nuevo. Y me he quedado sumamente complacido con todo lo que veo. Y me hizo remontarme a mis años de estudiante, porque yo soy graduado del pedagógico del año 91, de marxismo, leninismo e historia, donde no sé si todavía se da creo que en segundo o en tercer año dábamos educación sexual. No, bueno, nosotros en la carrera cuando dimos esta Pero el pedagógico ha sido la institución de educación superior en Cuba que más ha revolucionado los conocimientos de educación de la sexualidad en toda la educación superior. Yo les pudiera decir, con conocimiento de causa, que en la Universidad de La Habana, paradigma de los estudios de la educación superior en Cuba, la sexualidad es un tema tabú y que se pone un parabán a todo lo que tenga que ver con estos temas. Yo estoy luchando para hacer una cátedra de sexualidad en la Facultad de Comunicación y he encontrado todo tipo de zancadillas que no lo pueden entender. Y sin embargo, mira todas las problemáticas que estamos encontrando. Yo el otro día me encuentro un estudiante con las uñas pintadas. Bueno, esto un poco saquen para que vean qué diversa está la juventud hoy. Las uñas pintadas de negro, y le digo muchacho, en la misma onda de la muchacha que es ahora un transexual masculino, ¿y por qué tienes pintadas las uñas? ¿Por qué eres homosexual? Y dice, no, porque soy seguidor de Bad Bunny. Sí, me quedé impactado. Bad Bunny se pinta de negro las uñas y él es seguidor de Bad Bunny, no tiene que ver nada con lo sexual. Pero miren qué diverso es todo. Y eso tiene que ver también con los estudios de género y de hecho con los de la sexualidad también. Y eso me hizo remontarme a una anécdota que casualmente cuando empezamos a dar la asignatura, bueno, éramos igual que casi todas las carreras, ustedes saben, de educación, por lo general somos pocos varones y muchas niñas. Y casi éramos 3 varones y más de 18, casi 20 niños. Y ahí entonces cuando damos la primera clase, había, la profesora lanza una pregunta con respecto a qué podía suceder entre un hombre y una mujer si la mujer le pedía, si el hombre le pedía a la mujer que le hiciera algo con respecto a el trasero, ¿no? Y entonces solamente había una muchacha que ya estaba casada y dijo que sí, que lo que podía suceder entre 4 paredes era cuestión de ellos, ¿no? Y entonces la única que la apoyó fui yo y todas las demás, todas empezaron a comentar, creo que era primero o segundo año, no me acuerdo muy bien, y entonces la rechazaron. Y cómo, bueno, yo voy remontando cómo todos esos problemas que venían arrastrándose lógicamente, producto de la educación, y cómo se han sido vencidos y todavía han pasado más de 31 años. Y sin embargo todavía persisten. Esa me remonté a Ania Alemania, me acuerdo que era la muchacha que ya era casada, ya venía casada después, y fue la única que valientemente se paró y defendió. Las instituciones en Cuba, la doctora Alicia González Hernández y Beatriz Castellano Simón, son las paradigmas de los estudios de la educación de la sexualidad en Cuba. Y dice cuando fueron al Ministerio de Educación a decir que querían trabajar la educación de la sexualidad, fueron tildadas por Acela de los Santos, la ministra en aquel momento, de que estarían locas, que solamente unas locas se les pudiera ocurrir trabajar estos temas. Por suerte contaron con el apoyo de Vilma Espín de la Federación de Mujeres Cubanas, y a partir de aquí se arrumbó todo el trabajo que ha devenido en lo que es hoy el Centro Nacional de Educación de la Sexualidad que dirige Mariela Castro. Bueno, aquí esta juventud
¿Quiénes son? A ver, yo soy Amanda Rodríguez Gómez, profesora de la Universidad del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, recién graduada. Y bueno, como hija del profesor que le dio la conferencia, no estoy cansada de escuchar de estos temas. Cada día me sorprendo de escuchar más y cada día aprendo más. Y sobre todo a ser feliz, como siempre me ha enseñado mi papá. Yo creo que lo más importante, y es una cosa que he aprendido en estos tiempos, sobre todo en mi vida, no solamente del yo, el encuentro con personas, de mi sexualidad, sino en la dimensión pareja, que lo más importante no es tener estos conocimientos y guardarlos para nosotros, sino que para poderlos, sobre todo aprender, tenemos que reproducirlos en nuestra vida, para que las personas que nos vean sean capaces de comprender lo que le estamos hablando y ser recíprocos con estas actuaciones que estamos pidiendo como profesores. Que tengan vidas sexuales sanas, responsables y felices, pero tenemos que manifestarnos en nuestra propia vida para que en ello sea efectivo. Bueno, yo soy Ernesto, soy la pareja de Amanda, el yerno del profesor. Y bueno, nada, también soy sociólogo, venimos juntos a la carrera, me desarrollo como investigador. Y nada, confieso que antes de empezar a trabajar mi tesis, que yo trabajé los temas de género también, me encantó, me maravilló el tema de género y lo vinculé en mi tesis. También carecía esta educación de la sexualidad. De hecho, yo recuerdo una anécdota, cuando me enteré que el papá de Amanda era sexólogo, decía, bueno, esta chiquita lo que debe ser es una candela. El imaginario social me decía que la sexualidad era evidentemente el coito, ¿no? Y bueno, después con muchas de las conferencias que compartía con Amado, me di cuenta que no era, eso era una dimensión específica, no era evidentemente la sexualidad. Y bueno, nada, a través de ahí me interesé por el tema de género y bueno, soy un aspirante todavía a seguir conociendo sobre estos temas y a enamorarme mucho más de la carrera, de la investigación y específicamente el tema de la sexualidad, específicamente el tema de género. Es maravilloso la intervención de Ernesto porque para muchas personas sexualidad es relación física coital, es orgasmo, es esto, todo lo que tenga que ver es sexo, incluso que sexo no es lo mismo que sexualidad. Sexo son las características anatomofisiológicas que definen al hombre y a la mujer, sobre todo la parte genital de la biología de los cuerpos sexuales. Excelente esto, es verdad que para muchos sexualidad es eso, es una respuesta sexual erótica, es el contacto físico coital y la sexualidad va mucho más allá de todos estos temas. Y algo que quizás, entre tantas cosas que hablamos, tenemos que hablar también del género. El género es el componente social de la sexualidad. Por el género es que hacemos la construcción de lo masculino y de lo femenino. Y a partir de ahí entonces es como nos expresamos a nivel social. Miren, sigue siendo súper inexplorable el mundo de la sexualidad humana. Y me encantaría, por favor, que se presente aquella compañera que estoy seguro daría un cierre maravilloso a este encuentro. Mi nombre es Mileida Menéndez, soy realmente ingeniera de profesión. Por más de 20 años jueza lego de un tribunal municipal que ha trabajado mucho los temas de sexualidad, porque trabajamos muchos años los temas de prostitución, los temas de familia. Ahora afortunadamente es uno de los tribunales que queda como familia, ¿no? Como tribunal de familia. Y por atrevimiento de la vida llegué hace 20 años al periodismo y hace 17 años soy la editora de la página Sexo Sentido, Juventud Rebelde, al condoncito, como dice todo el mundo, que estamos tratando de volatilizar el condoncito porque desde el punto de vista del diseño ya se nos hace complicado y además para romper un poco ese esquema de que la sexualidad no es solo la ITS, la genitalidad, sino exacto, que lleva a otro tipo de componentes. Vamos a mantener el espacio de intercambio con el público, pero romper un poco el condoncito, ¿no? Y este año ha sido para mí muy especial. Yo hoy escribí, además de escribir en ese sentido, bueno, como decía ella, a veces voy a detrás de casa, asesoro un programa nuevo que es interesante y una de las cosas, uno de los propósitos de venir aquí era justamente buscando nuevas caras, nuevas personas para poder sumar al proyecto, con un proyecto que se llama Al Desnudo. Sale en el canal Habana por las noches, ahora no está saliendo porque fue por una primera temporada, estamos preparando una segunda temporada y es justamente hablando de sexualidad, no ya desde la visión institucional o desde la visión política, desde la agenda política del país, sino desde la agenda pública, desde los estereotipos que tiene la gente, desde lo que piensa la gente. Y ha sido una experiencia muy interesante porque todos estos temas han ido, por eso iba a ir anotando cosas, van nutriendo el programa, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo la gente transforma su manera de acercarse a la sexualidad
confieso que cuando digo inexplorable, digo, inexplorable si nos pasamos la vida explorando. Nosotros hemos revisado más, cuando te pones a ver desde el Kama Sutra y mucho más para atrás, desde el Vedanta, ha habido tanto que se ha explorado la sexualidad, pero me convenciste realmente con esa visión, porque quedan muchas cosas todavía en que la gente no se decide, ¿no? Entonces, me pasaba como a ti, era anti-redes, anti-tecnología. La vida me ha demostrado que se puede enriquecer mucho eso, a medida que ibas hablando y compartiendo también con un grupo que tengo en WhatsApp de sexualidad, de debate de sexualidad, iba compartiendo muchos de los temas. Ahí tengo una como Guayana Fajá, porque ella no acaba de entender la sexualidad de ninguna manera. Qué bueno. Y eso de la adictonía tampoco, y entonces están en ese debate, ¿no? Ha sido muy interesante para mí esta posibilidad de compartir. Tengo la experiencia, por supuesto no en todo coincido, por la propia experiencia que me ha dado de que hay temas que yo tampoco los entiendo en un primer momento, ¿no? Y asumo partido. Y después la vida me va demostrando que ese partido lo tengo que ir dejando a un lado y que voy, por ejemplo, el tema de violencia de género, porque hacia las mujeres nada más, la vida, yo tenía esa misma posición porque veía muchísima violencia hacia los hombres, pero entiendo las razones que tienen las personas en el movimiento feminista para defender, por lo menos en un primer momento, que toda violencia hacia los hombres parte también desde la posición de bajarlos en la jerarquía de hombre, o sea, parte de eso es emascularlo, es feminizarlo, por tanto sigue siendo una violencia contra lo femenino de esos hombres. Por eso es que es digamos uno de los argumentos que entendí en algún momento de ese tema. Y muchísimas cosas que he ido aprendiendo, que he ido viendo, es verdad que es increíble la cantidad de gente que trabajamos los temas de sexualidad. A veces yo digo en el periódico que el género es importante, y no se pueden imaginar lo difícil que puede ser estos debates de género en los medios de prensa, donde todavía nosotros, a pesar de la sensibilidad que hay en un consejo de dirección sobre el tema y ya se consulta, ¿qué tú crees que va a pasar por aquí? ¿Por dónde van a venir los tiros? Todavía hay mucho machismo. Claro, el que todas estas personas que trabajamos en género no nos conociéramos físicamente, no hubiéramos interactuado antes, demuestra justamente que el patriarcado tiene tremenda salud, porque su función es justamente dispersar todo lo que tiene que ver con algo que le enfrenta, con algo que le demuestra que puede haber otra manera. Y mira cuántos varones que tienen una mirada totalmente distinta, y sin embargo la gente me dice que yo tengo uno de los pocos hombres feministas que tengo, y me doy el lujo de tenerle en casa porque mi esposo es caricaturista, tenemos un proyecto que trabajamos en estos temas del género, desde la resiliencia, estamos hasta aquí de la denuncia. Cuando me ponen una imagen de un hombre golpeando a una mujer, ya yo pienso que esa ya no es la etapa, porque ya eso todo el mundo sabe que está pasando. Ahora lo que hay es que poner justamente es lo contrario, es la ternura, y es además poner. De hecho, si esa es la que se conoce, la física nada más, y no se dan cuenta que hay otras violencias que son tan nocivas como esa. Así mismo, pero además poner a esa mujer resiliente, ese tipo de cosas. Ahorita tú hablabas de educación, de las cosas con tu hija, por supuesto, a mí me pasó lo mismo con mi niño además que iba conmigo a todas las conferencias y todas las cosas, y que llega un momento en que se convirtió en un personaje importante en algunos lugares, porque iban y le hacían consultas, ¿no? Como la serie esta de la... ni me acuerdo cómo se llama, del muchacho que la madre también es sexóloga y él da consultas en la escuela, es una serie norteamericana de lo más interesante sobre el tema. Es Sex Education, efectivamente. Y es esa vivencia, ¿no?, que tenemos esas generaciones diferentes. Y cuando hablaba de eso me acordaba, por ejemplo, de una caricatura de mi esposo, andaba buscándola pero no la encontré ahí, que es una mujer que va con su niña y otra mujer le pregunta, ¿y qué va a hacer cuando sea grande? Y la madre le responde, la estoy educando para que sea feliz. Wow. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que poner énfasis, o sea, espacios como esta de la biblioteca, historias como la que él ha contado, todo eso demuestra que es eso lo que nos sigue faltando, ¿no? Esa mirada mística de la sexualidad, esa mirada desde la ternura, desde el arte, desde la ciencia, que es importante hacerla, desde la mística también, desde la... Hay ósmosis entre sexualidad y existencia. Porque la sexualidad realmente está en todas las cosas, así que además algo personal, justamente hoy escribía, yo tengo un blog en Cuba Ahora, que es una revista digital, que sale los jueves, que se llama Intimidades. Llevamos 5 años, mi esposo y yo, en el reto de contar la sexualidad con todas estas situaciones atravesadas, pero en primera persona, o sea, contando nuestra vida
íntima, con parejas anteriores, con todo, por tanto, el que todavía piensa que mi marido es machista tiene que saber lo que él ilustra para entender de verdad cuánta tolerancia ha tenido que desarrollar a sus propios prejuicios y cuánto ha podido borrar todas esas cosas. Y yo escribía hoy que para mí los 17 de febrero son muy especiales, toda la vida, porque desde los 12 años que me dieron mi primer beso de amor con un 17 de febrero, siempre me pasan cosas especiales los 17 de febrero. ¡Wow! Increíble. Y cuando yo vi lo de la conferencia, digo, esto es una señal. el 17 de febrero. Así que realmente agradecida a ti, agradecida al universo, todas las cosas que han pasado, y de verdad me quedo con los contactos de ustedes, con el compromiso, porque la página de sexualidad necesita ser escrita también con los jóvenes. Llevo 17 años haciéndola y ya llega un momento en que cuando me paro a dar una charla de sexualidad, para este público está bien, pero para otros jóvenes ya va siendo otra historia, ¿no? Hasta que empiezo con la tabla que nos caracteriza y sí, salen las cosas. Pero es bueno que haya gente que le aporte, mirar a jóvenes, y es bueno desde el arte también. Y es bueno que este tipo de cosas, si yo lo hubiera sabido, lo hubiera puesto en el periódico y hubiera tenido un público aquí mayor. O sea, que eso es importante, que podamos quitarle salud al patriarcado y podamos confabular más. Excelente, qué bonitas las palabras que ha dicho. Bueno, yo siempre, yo hice mía una frase de un poeta brasileño que decía que el amor no ha pretendido jamás nada en vano. Así que desde ese amor vas a lograrlo. Aprende a cantar todas las señales de la vida, como dice tan bonito ella. Porque eso, los entretejos del destino te van a ayudar para que lo logres si realmente desde lo más hondo de tu corazón está el quererlo lograr. Nada, que esto sea solo el inicio de un camino maravilloso que podamos hacer juntos todos y que nos volvamos a encontrar. A mí me gustaría que mi hija les pase ahora a todos que tengan móvil aquí, a partir de que los jóvenes precisamente me dicen, profesor, tiene que visualizarse, me están haciendo una página web donde están mis artículos, donde están todas las cosas que estoy escribiendo y haciendo a nivel de redes o de medios de difusión, y pueden acceder a esa página y por ahí dialogamos, intercambiamos, y donde quiera que estén, en el momento que quieran, voy a estar ahí para ayudar a todo el que tengamos que ayudar. Muchísimas gracias. A mí nadie me presentó. Qué imperdonable. Bueno, por favor, que por él estoy aquí. Bueno, Eddie Rodríguez, trabajo aquí en el departamento metodológico y conocí a Mao en mi primer año de Ciencia de la Información, que yo era el alumno más joven del aula. Y empezó como profesor y después quedó una amistad que es un amigo, una persona que se pueda acceder a él, o sea, como ustedes lo ven, incluso cuando yo hoy me dijo, ¿qué tiempo tengo? Le digo, el que usted entiende, que siempre va a ser ameno, todo lo que usted haga va a ser ameno, de verdad, por la respuesta que ha dado. Y aquí tiene la puerta de la biblioteca abierta, para lo que necesite, lo que guste. Conferencias, lo mismo que hablamos de grabar conferencias, y a través del equipo de nosotros, que tiene un proyecto junto con el CNC, que también podemos poner la presidenta de género aquí Soy yo. Sí. de género. Y aquí ya está formado el grupo de género, tenemos lo de panel también, o sea, tenemos todo. Y sería un orgullo que... Bueno, yo quiero ser parte, si ustedes me lo permiten, quiero ser parte. Un pequeño sello como es biblioteca, donde regalamos el libro y revistas. Aquí tiene un bolígrafo con el logo nuestro. Ay, me da la impresión que estoy en la neurona y tranquila. Un reconocimiento Qué bonito, qué bonito. para su currículo, o sea que eso es Excelente. Muchas gracias. El mayor regalo y el mayor presente es haber compartido con ustedes. Me lo llevo en el corazón.